Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva clase dentro de esta diplomatura de Derecho del Consumidor organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba. En el día de hoy nos acompaña el doctor Quaglia, quien va a hablar de un tema muy interesante, consultado y controvertido también, como son las estafas bancarias. Vamos a hacer brevemente una presentación del doctor. Marcelo Quaglia es juez civil y comercial de la ciudad de Rosario, profesor de Derecho del Consumidor y de Contratos Civiles y Comerciales de la UCA en Rosario, magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, especialista en Derechos de Daños, director de la carrera de especialización en la magistratura por la UCA, máster en asesoramiento jurídico de empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, diploma de honor y medalla de honor, carrera de especialización en Derecho de Daños por la Pontificia Universidad Católica Argentina, doctorado en Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario por la UCA, cursando y aprobando la totalidad del plan de estudios. Ese es una brevísima presentación del doctor Quaglia, quien nos acompaña en la tarde de hoy, a quien le agradecemos una vez más su presencia en este tema tan interesante e importante para los abogados litigantes. Bienvenido, Marcelo. Victoria, buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, como siempre. La verdad que es un gusto poder sumarme a la Diplo, ya es la Diplo, porque uno le agarra cariño ya y ya me siento parte de, por más que lo único que hago es aceptar la invitación que me hacen ustedes, pero para mí es la Diplo. Bueno, sin más introducciones, vamos a arrancar con la clase de la fecha. Ahora les voy a compartir pantalla, les voy a compartir un Power que después obviamente se los voy a pasar, así que no se molesten de estar notando, buscando, etcétera. Yo usualmente lo que hago en el Power es, no sé, postura tal o tal cosa, y entre paréntesis ponemos doctor Vergara. Obviamente estamos hablando de una doctrina o una posición dentro del ámbito doctrinario que sostiene Ezequiel Vergara, Francisco Vaz, Victoria Pustillo, quien sea. Y al final del Power hay toda una bibliografía sugerida y ahí van a encontrar la referencia específica de dónde dice eso que yo digo ese autor. Entonces lo digo para que no se vuelvan locos buscándolo porque al final lo van a encontrar. Y en lo que es jurisprudencia, ahí mismo en el Power están, por ahí si hacemos referencia a algún fallo en particular, ahí mismo va a estar la referencia, ¿eh? Más allá de eso, y como les voy a compartir pantalla, a muchos los voy a dejar de ver y no voy a tener acceso al chat, así que por más que, y ahí perdón Victoria que te desdiga, pero por más que Victoria les digo que se muteen y que no me interrumpan, interrúmpanme, ¿eh? Cualquier inquietud, cualquier duda me preguntan, me dicen, la compartimos, la charlamos, sin perjuicio que la idea es que al final, más o menos 11:30, 12 de la noche, cuando terminemos, vamos a abrir al debate y el diálogo, que seguramente ahí va a haber muchos que van a querer levantarse del ronquido y hacer algún comentario. ¿Mm? Pero bueno, como bien decíamos, la idea es trabajar un poco sobre lo que son las estafas bancarias, este fenómeno que nos viene azotando ya hace un tiempo. Para empezar a hablar de esto, vamos a hacer un pequeño marco introductorio que después van a ver que tiene relevancia porque esto se va a terminar vinculando con la calidad profesional de los bancos y la eventual previsibilidad del fenómeno que puede tener para un profesional como son las entidades bancarias y por lo tanto los deberes agravados que tiene que tener y la responsabilidad que conlleva el incumplir con esos deberes. Por eso vamos a empezar hablando de lo que es el entorno digital. Hoy, muchos autores entienden y consideramos que nuestra vida transita en tres entornos que han sido fruto de la evolución de la ciencia. ¿M? El primer entorno, obviamente, en el cual el ser humano se desenvolvió es el entorno natural, ¿m? Y nos vamos a la época de las cavernas ya lejos y hace tiempo. Después, bueno, con el sedentarismo empezó a haber desarrollos artificiales, las ciudades, las obras, etcétera. Y hoy tenemos un tercer entorno que se suma a estos dos, que es el entorno digital. Y son entornos que si ustedes lo analizan, y fíjense por ejemplo este trabajito de dos autores argentinos que está editado por el MIT, eh, son entornos que coexisten y que conviven y que fluyen y se interrelacionan, ¿eh? Por ejemplo, yo me levanto y lo primero que hago a lo mejor es agarrar el celular para ver cómo está el clima, entorno natural, si llueve, si no llueve, cómo me voy a vestir, si me voy a abrigar, si no me voy a abrigar. Y después,
lo otro que puedo llegar a hacer, a lo mejor si vivo medio lejos de mi trabajo, me tengo que trasladar y tengo que tomar el auto y ver por dónde ir, es ver Google Maps, a ver por dónde está el tránsito más liviano, por dónde ir, por dónde no ir, entorno artificial, las carreteras, el tránsito, los autos, etcétera. Y eso lo hago a través del entorno digital, que es el celular que tengo en la mano. Si dice, todavía no abrí los ojos, a lo mejor, o todavía no abrí la ventana a ver si hay luz del sol, o todavía es de noche, o lo que sea, y ya sé si llueve, si no llueve, por dónde está el tránsito más liviano, más pesado, dónde hubo accidentes, etcétera. Y esto es simplemente un ejemplo. Hoy se habla mucho de la industria 4.0, que es una evolución del desarrollo industrial, donde ya ese desarrollo trasciende o supera el ámbito propio de la industria y se inmiscuye o se entromete en lo que es la vida diaria que tenemos. Entonces, muchas veces a través de los dispositivos electrónicos contratamos, celebramos cumpleaños, saludamos a familiares que a lo mejor están lejos, los recordamos a través de la IA con el desarrollo de perfiles, audios, etcétera. Entonces hay un montón de potencialidades y cuestiones que este entorno digital justamente me potencian y me exacerban y me permiten a lo mejor realizar un montón de operaciones, un montón de actos jurídicos que antes era mucho más difícil de realizar o era más fácil de ponderar. ¿No? No sé, yo en este mismo momento me agarran ganas de comprarme un auto 0 kilómetros. Eh, Hace 20 años atrás, ¿qué tenía que hacer? Más allá de pedirle permiso a mi esposa, que es lo primero que hay que hacer, obviamente, pero más allá de eso, ¿qué tenía que hacer? Esperar hasta mañana, que abra la concesionaria, ir a ver el auto, etcétera. Hoy tranquilamente apretando tres botones, capaz que ya lo compré. También que tengo el periodo de arrepentimiento, que tengo el botón de arrepentimiento, que tengo otros recursos justamente previstos en esta instancia, pero fíjense lo bueno y también lo peligroso que es este entorno digital que me permite a lo mejor aburrido esperando en el médico a realizar una operación comercial, comprar acciones en la bolsa, transferir fondos, etcétera. Dentro del entorno digital, obviamente, lo que más nos va a interesar hoy trabajar un poco es la cuestión del comercio electrónico y más específicamente lo que son operaciones financieras. ¿Mm? En este sentido, acá hay una definición de Almar y Morina Quiroga, un montón más que hay, de lo que podríamos llegar a entender que se entiende por comercio electrónico, operaciones en las que la comunicación primaria se efectúa entre máquinas, computadoras, cuyo manejo puede estar directamente a cargo de una persona o de un programa robot que ha sido previamente organizado para que responda a determinados estímulos electrónicos. No nos vamos a meter en esto, pero otra temática que se viene y que es muy interesante es todo el tema de los contratos inteligentes o smart contracts y los contratos autoejecutables, que también se vincula mucho con lo que es el derecho del consumo y algunos autores que plantean que te priva del derecho del juez natural. Se los explico muy rápidamente. Máquinas contratando entre ellas. O sea, yo, por ejemplo, me compro un ticket de avión y después resulta que tengo una demora de 8 horas en el embarque o se demoró el vuelo, lo que sea. Automáticamente se ejecuta la cláusula de ese contrato en virtud de la cual se me acreditan millas en mi usuario de esa aerolínea. O se me compensa a través de una devolución a mi tarjeta de crédito de parte de la plata que compré. Y eso ni siquiera lo tengo que reclamar. Eso es algo que se está viniendo y que se está empezando a regular ahora en Europa, que es muy interesante en el ámbito de los contratos entre empresas, donde muchas veces reduce los tiempos, evita negociaciones, porque ya está todo acordado y negociado, pero es peligroso en el ámbito del derecho del consumo, porque muchas veces son cláusulas abusivas o priva al consumidor de la posibilidad de hacer reclamo. Pero bueno, eso más que nada en referencia a esta definición de comercio electrónico, donde se hace justamente una referencia a que a veces la ejecución, la celebración de ese contrato no está a cargo de una persona, sino a cargo de un robot o de una máquina o de una IA. ¿Mm? En este caso, usualmente, cuando hablamos de las operaciones bancarias, de un lado vamos a tener a la persona humana, el cliente del banco, o persona jurídica, pero persona en última instancia, que realiza operaciones probablemente con una IA o con un robot o con un algoritmo o con un programa que es el del banco. Y en lo que es materia de comercio electrónico, y en esto el contexto social un poco el que les quiero dar de la materia, por ahí es interesante referir a las estadísticas de la Cámara Argentina del Comercio Electrónico. Estos son datos públicos que ustedes los pueden utilizar tranquilamente en cualquier reclamo, en cualquier demanda, justamente con esto de
evidenciar el crecimiento exponencial que tiene esta materia y la necesidad de que un profesional como las entidades financieras tengan que hacerse cargo de esto y lo tengan que prever y lo tengan que considerar. Fíjense, este, por ejemplo, es el último informe que hay, que es el que corresponde al primer semestre del 2025, donde, si ustedes ven, se evidencia un crecimiento del 46% en comparación al primer semestre del 2024 en lo que son órdenes de compra u operaciones realizadas a través del comercio electrónico. Y en esta línea también, actualmente el canal online, obviamente en los bancos esto por ahí puede llegar a ser mayor aún, y después vamos a ver por qué. Lamentablemente no tenemos datos aportados por el BCRA en este sentido, pero el canal online hoy se considera que comprende el 25% del total del canal de ventas en comparación con el 2024 que era el 18%, con un crecimiento del 36% por encima del canal físico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que más allá de la pandemia, y más allá de las crisis que hubo y todo esto, las operaciones electrónicas evolucionan y, como les decíamos, en forma exponencial y crecen y cada vez hay más volumen y más desarrollo. Y muchas veces son los mismos proveedores los que nos incentivan, sobre todo en materia de servicios bancarios, los que nos incentivan a realizar este tipo de operaciones, porque si yo voy al banco me dicen, no, yo lo puedo hacer a través del home banking, o si lo hace por el home banking va a tener, no sé, tal beneficio, o le cobro menos por tasa de servicio, o a lo mejor accede a la posibilidad de tener un premio que es un viaje a tal lado, etcétera, etcétera. En materia específica de entorno digital y operaciones financieras, lo que sí tenemos es lo que es el informe de inclusión financiera del BCRA, el último, el del año pasado. Fíjense que específicamente, y esto lo tienen en la página del BCRA y tienen el link después si lo quieren estudiar o analizar en profundidad, el BCRA evidencia o reseña que los pagos electrónicos siguen avanzando en el uso del detrimento del efectivo y que en el primer semestre del 2024 la población adulta realizó más de 40 pagos electrónicos por mes, que es un 73% más de lo que se hizo en el 2023. De nuevo, datos que ratifican este aumento, este incremento, que podemos ver por qué es tan relevante o por qué yo hago tanto hincapié en esto. Los comportamientos contrapuestos entre extracción de efectivo y pago electrónico sugieren que estos últimos tienen un rol relevante en la disminución del uso del efectivo. Eso para ver un poco el contexto en el cual se desarrolla el fenómeno de mal llamado digo porque comprende un montón de situaciones, el mal llamado phishing, que es el más usual o el que más conocemos, pero de las estafas electrónicas. Y todo esto ha llevado a que, por ejemplo, el anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor del año pasado, ustedes saben que hubo varios proyectos dando vuelta, algunos han tenido tratamiento legislativo, pero ninguno llegó a sancionar. Todo esto se terminó fusionando en un anteproyecto que se redactó el año pasado, que en octubre de este año se iba a presentar en el Poder Legislativo, pero al final no sé por qué no se terminó presentando, que específicamente en un artículo, que es el artículo 3 plantea principios propios del derecho del consumo específicamente para el ámbito de los entornos digitales. Más allá de los principios, ustedes saben que la resolución 36 2019 del Mercosur, que está internalizada en nuestro derecho por la resolución 210 del 2020 de la Secretaría de Comercio e Industria, consagra o establece 14 principios dentro del marco del derecho del consumidor, que obviamente este anteproyecto de código los recepta y los regula, más allá de ampliar también esta enumeración. Pero lo que me interesa destacar acá es eso, que además de eso, se habla también de principios propios del derecho del consumo en el marco de los entornos digitales. Y ahí tenemos la neutralidad tecnológica, fiabilidad e inclusión, protección acentuada frente a las nuevas tecnologías, respecto del dato personal y utilización del sistema de DIA o contratos autoejecutables, esto que le hacía referencia hace un ratito, la transparencia digital y que las decisiones se tomen únicamente en base a un tratamiento automatizado de esos datos. En nuestra materia, o en el aspecto que nos toca hoy, me parece importante destacar la cuestión de la protección acentuada ante las nuevas tecnologías, y eso es justamente lo que pasa muchas veces, donde la persona que es víctima de una estafa virtual o de este tipo, justamente ve facilitada la inconducta del tercero que ocasiona este perjuicio a través de, el uso de las nuevas tecnologías. Ya entrando en tema, el tema de las estafas virtuales, y esto es simplemente una enunciación, es más, ahora hay nuevas formas,
Pero estas son algunas o las más conocidas de las formas a través de las cuales se realizan estas estafas electrónicas o virtuales o bancarias o como le quieran decir. El phishing, que por ahí es el que más nos suena. El vishing, el phishing es, se la manipula a la víctima para que revele información confidencial. El vishing es el phishing, pero a través de llamadas telefónicas para obtener datos bancarios. El smishing es por texto, por el SMS. El whaling es cuando se busca, el phishing se dirige a perfiles altos, empresarios, figuras públicas, por eso whaling es ballena, en inglés whale, ustedes saben ballena. El farming son técnicas donde se deriva a la persona a sitios falsos de internet que no permiten que ese usuario diferencie el sitio oficial del sitio falso. Y en esta línea, ahora también otra cosa que se está utilizando, que acá no lo he incorporado, pero justamente hoy, a ver, se los voy a mostrar, los voy a buscar en el celular, pero se los voy a mostrar para que ustedes también lo puedan ver. Justamente hoy salió, que no es el primero, pero ya ha sucedido, esperen que lo busco. Salió en Infobae una nota, justamente, esperen que les corro para que vean el título. Un banco y una compañía de celulares deberán indemnizar a una compañía de Malvinas que sufrió una estafa virtual. Que esta modalidad se llama swap smishing o algo así. Acá está. Sin swapping, perdón. Sin swapping, porque eh, te toman el celular, te hackean el celular y a partir de el hackeo del celular acceden a tu home banking y realizan las operaciones pertinentes. Que esto es lo interesante que tiene, y lo vamos a ver en un ratito, se vincula con la posibilidad de ver si puede reclamarle, además de a la entidad financiera, a la compañía celular, por ejemplo. ¿Mm? Bien, ahí están viendo el Power, ¿no? Ok, buenísimo, porque por ahí a veces hago lío y capaz que estaban viendo mis cuentas bancarias y estaba siendo yo la víctima del phishing en este momento. Bueno, por ahí me parece que lo que más les puede llegar a interesar a ustedes, más allá de los contextos, las figuras jurídicas y todo eso, es ver cómo proceder procesalmente ante este tipo de situación. Entonces yo lo que hice fue encarar, primero, qué podemos hacer cautelarmente o qué recursos tenemos para tutelar a la víctima de la estafa en el ámbito de la urgencia de un proceso cautelar y después ver un poco en el fondo qué se puede hacer. En materia de medidas cautelares, una primera consideración es el uso de lo que se llaman las medidas precautelares. Esto se está empezando a evidenciar y ya hay varios juzgados de consumo de cabo. Ustedes saben que Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción del país que tiene tribunales específicos de consumo, es la única que tiene materia específica de consumo. En ese marco, y también aquí en la provincia de Santa Fe, donde estoy yo, se ha evidenciado que ante el planteo de la urgencia para evitar, por ejemplo, que se siga descontando el préstamo que se le generó al consumidor o a la víctima de la estafa, precautelarmente, no cautelarmente, sino precautelarmente, porque todavía no se tienen los elementos suficientes, se ordena un stop debit, por ejemplo. Acá, ¿qué pasa? Tenemos un gran peligro en la demora porque se sigue descontando las cuotas todos los meses y no tenemos tanta certeza o verosimilitud en el derecho, no tenemos el humo de buen derecho, porque generalmente lo único que tenemos son los dichos del actor. ¿Mm? Acá hay muchos problemas en materia probatoria, donde el actor lo único que va a tener, o sea, la víctima va a tener que hacer, a lo mejor es alguna notificación, alguna nota que envió al banco, algún reclamo, la denuncia ante la policía eventualmente, y no mucho más. Entonces, ante esa situación, y fíjense acá, yo les traje un fallo justamente que hace referencia a esta cuestión. Esto no tiene nada que ver con las estafas bancarias, sino es un caso de responsabilidad de concesionario, donde se rechazó una demanda contra un peaje porque lo único que aportó el actor era la denuncia del acta de choque ante la policía, entendiendo que eso era una mera manifestación unilateral de su voluntad, que no tenía mayor valor probatorio. Acá pasaría algo parecido, porque en realidad lo único que tenemos son los dichos de la víctima que dice, a mí me estafaron, yo la plata se la quería transferir, no se la quería transferir a nadie, se la terminé transfiriendo a la doctora Postiguillo,
porque me indujeron, me estafaron, me engañaron, me obligaron, tuve que dar las claves, me había engañado y di esa información, etcétera, etcétera. Y ahí también hay una contradicción en lo que, por un lado, son los actos propios, porque en teoría uno da la información a aquella persona a la cual lo estafa, pero eso se contrapone justamente a la vulnerabilidad propia de estos sistemas de operaciones electrónicas. Entonces, esos son los elementos que generalmente se llevan al juzgador para pedir una medida de este tipo. Entonces, usualmente en esos casos hay algunos jueces, usted igualmente estratégicamente obviamente les va a convenir pedir la cautelar directamente. No, no vayan por la precautelar porque ya van con la cabeza agacha diciendo no tengo prueba, no tengo forma de acreditar, etcétera. Pidan la cautelar, pero eventualmente si se la desestiman o le dicen algo por el estilo, pues sí, bueno, entonces dame una medida precautelar, que justamente es una medida previa a la medida cautelar, donde se privilegia la urgencia sobre la verosimilitud del derecho y se da por un tiempo limitado. Entonces usualmente por ahí se dice, bueno, por 30 días hacemos un stop débil. En esos 30 días, el juez en el uso de sus facultades ordenatorias e instructorias, lo que va a hacer eventualmente es correr un traslado del planteo de ustedes al banco demandado, y el banco ahí va a tener que aportar los elementos para eventualmente acreditar que lo que ustedes plantean no es cierto. ¿No? En materia de procesal, en la provincia de Córdoba tenemos el 253 del Código Civil y Comercial, que habla justamente de la obligación de exhibir documental que se impone a la parte. Entonces ustedes pueden pedir que el banco exhiba documental que acredite fehacientemente que ustedes son quienes realizaron esa operación en forma voluntaria, cosa que probablemente el banco no puede hacer, y después vamos a ver la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital, donde justamente estamos en presencia de una firma electrónica que no tiene la certificación de una autoridad con entidad suficiente para acreditar la veracidad de esa firma, pero después lo vemos bien. Van a poder pedir, por ejemplo, que el banco presente el legajo del cliente. Usualmente en esos legajos, sobre todo cuando hablamos de personas mayores, adultos mayores o personas de ya determinada edad, ni siquiera figura un teléfono celular, o ni siquiera figura un mail, y sin embargo este tipo de operaciones se hace justamente llevando a cabo estos recursos. Y después también, como pauta para la precautelar, tenemos el 887 del Código Civil y Comercial de Córdoba, que justamente plantea que en caso de silencio o oscuridad, el tribunal tiene que buscar el medio a través de leyes análogas, principios generales, para lograr la tutela judicial efectiva. Entonces, con estos argumentos podemos arrancar, en el caso de que no le sea admitida la medida cautelar, porque no hay muchos elementos para acreditar la situación, una medida precautelar donde se suspende por ahí lo más urgente que puede llegar a ser el débito mensual que se opera sobre la cuenta de esa persona, que encima probablemente le esté ingresando el salario o el haber jubilatorio en la misma. E interín se corre una especie de traslado o se corre una vista al banco para que el banco acredite este tipo de elementos. A esto le podemos sumar, que yo no lo puse acá, pero que también lo podemos ver si estamos en el marco de un contrato de consumo o de una relación de consumo, el 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que como ustedes bien saben plantea que el proveedor tiene la obligación de aportar todos los elementos que cuenten en su poder para acreditar qué fue lo que efectivamente pasó. Entonces, con todos estos elementos, probablemente ante la verosimilitud del derecho, lo que ustedes plantean se incremente, justamente por la falta de aporte del demandado, y se pueda convertir esa precautelar en una medida cautelar. ¿Qué se puede pedir cautelarmente? Lo que decíamos, la suspensión de los débitos en forma total o en forma parcial, porque a lo mejor hay débitos que efectivamente fueron operaciones que fueron realizadas por ustedes o no. La suspensión de procesos, ahí hay dos posiciones. La superposición o el inicio del proceso. Esto se plantea con la posibilidad que tiene a lo mejor el banco de iniciar una acción judicial para reclamar el pago de ese préstamo o la cobertura de la cuenta que fue vaciada. ¿Mm? Yo, en esta materia, acá hay dos posiciones, como le decía, yo tengo una posición restrictiva en esta materia. ¿Por qué? Porque entiendo, junto con otros autores, que un juez no le puede, primero, no le puede prohibir el acceso a la justicia a un justiciable. Yo no le puedo prohibir al banco que inicie el juicio si es que entiende el banco que lo tiene que iniciar.
Y después tampoco puedo imponerle a otro par, a otro juez, que ese juicio se suspenda, que se paralice hasta tanto se resuelva el que tengo yo tramitando. Hay otros jueces que en otro entendimiento admiten este tipo de medidas. Lo que sí, la solución que entiendo yo pertinente en estos casos, cuando no se admite justamente en la línea con no admitir la posibilidad de suspensión o prohibición de inicio de un proceso, es la acumulación. Lo que ustedes sí pueden hacer acá es plantear si eventualmente el banco inicia un reclamo formal, ya sea a través de un juicio ejecutivo, ya sea a través de un juicio ordinario, un proceso ordinario, una acción declarativa de certeza, lo primero que sea, pedir que los juicios se acumulen por conexidad. A veces a lo mejor difieren y procesalmente no es lo mismo a lo mejor un ejecutivo con un ordinario, o están en distintas instancias, pero considerando la materia y la posibilidad o la necesidad de evitar un strepitus fori, es importante solicitar esa acumulación que usualmente los tribunales la dan. Otro planteo cautelar puede ser la rectificación o modificación de la información que haya en base de datos, el famoso VERA o la base del BCRA, donde esta persona empieza a ser informada como deudor, cuando en realidad no es deudor, sino que es víctima de una estafa. ¿Mm? En este punto es importante que ustedes tengan presente el artículo 16, inciso 6 de la Ley de Habeas Data, que plantea que cuando hay un proceso iniciado con relación a un dato específico, tiene que bloquearse ese archivo o consignarse como mínimo que esa información se encuentra sujeta a revisión judicial. ¿Mm? Con lo cual, con ese argumento, ustedes tranquilamente van a poder pedir que se revise ese aspecto. Y ahí van a tener que tener en cuenta una cuestión vinculada con la competencia. Hay algunos debates en materia de competencia en el ámbito de las habeas datas, que ya o recientemente ha sido resuelta por la jurisprudencia, por la Corte, en materia de lo que son habeas data informativos, donde yo únicamente pido que me digan qué información tienen sobre mí. La Corte hace 2 años resolvió en esta causa que ven ahí, que es Redondo contra Tarjeta Naranja, que la competencia es de la justicia provincial. Más allá de que las bases de datos a lo mejor son interprovinciales. Por ejemplo, la base de datos de un banco va a estar en todo el país. Sin perjuicio de eso, se entiende que la competencia es interprovincial. En materia de habeas data rectificatoria, no hay fallos de la Corte todavía que definan esta cuestión. Yo entiendo que sería competencia federal, pero si yo tengo iniciado un proceso y ese habeas data está conexo, está vinculado con ese proceso que yo tengo iniciado, ahí sí la Corte ya se expidió. En esta otra causa que tenemos ahí, que es Garay contra Toyota, entendiendo que ese proceso de habeas data conexo va o se acumula a ese otro proceso ya iniciado. Entonces ustedes van a tener, para que se entienda, un proceso de phishing, vishing, etcétera, en la justicia provincial. Puede ser que cautelarmente piden que esa información sea eliminada o que se informe que está sujeta a revisión judicial, y si no la llegan a corregir o no es parte de la pretensión principal, pueden iniciar un proceso conexo de habeas data para corregir esa información, el cual se va a vincular o acumular con ese proceso en el marco de la justicia provincial. Salvo que estén demandando al Banco Nación, que ahí por en razón del sujeto pasivo, él pasa a la justicia federal. Pero en materia de habeas data tienen que tener en cuenta esos recaudos puntualmente. Después otra cuestión que genera debate y problemática es la posibilidad de la restitución de los fondos, porque generalmente este tipo de estafas tienen dos modalidades. Una es la tramitación de un crédito. Te piden o sea, te piden tus datos y con eso te tramitan un crédito online. Obviamente se te acredita vos el dinero en la cuenta y automáticamente sale de tu cuenta y se transfiere a cuentas de terceros. Y ahí les da una salvedad para que tengan en cuenta también, valga la redundancia de la palabra cuenta. Tengan cuidado, tanto ustedes, y recomiéndenselo a sus clientes, con el tema de estar informando alegremente el alias que ustedes tienen. Porque ha pasado que muchas veces se utilizan cuentas de terceros de buena fe para este tipo de operaciones. ¿Cómo sería la situación? A mí, de golpe y porrazo, se me acredita, no sé, 1 millón de pesos en mi cuenta. Entonces me contacta una persona y me dice, uy, mirá, me equivoqué, le quería transferir a mi prima 1 millón de pesos que se llama un parecido a vos, tiene un alias parecido a vos, me equivoqué, por favor, transferíselo vos. Y resulta que en realidad esa plata que se me acreditó era
una plata que venía de una operación de este tipo, una estafa bancaria, y me utilizan a mí como nexo entre la cuenta de la víctima y la cuenta del estafador, ¿m? Como para diluir eso. Y yo termino, y ha pasado que esa persona, que totalmente de buena fe, dice, bueno, si como me trato 1 millón de pesos, no es mío, se lo transfiero a esta persona que me dice que de quién es, de buena fe terminan siendo imputados, obviamente después se acredita esa buena fe y se los exonera, pero terminan siendo imputados a lo mejor en un proceso penal por un delito de estafa cuando no tenían nada que ver. Entonces, ojo con andar dando los alias tranquilamente, porque después esos alias pueden ser utilizados para esto, y en el caso de que les pase una cosa así, la sugerencia es que hagan la denuncia ante la unidad de estafas. O de la jurisdicción provincial o de la jurisdicción nacional, y después se verá. En todo caso, si ellos consideran o le dan el ok, se transfiere a la persona que se le tiene que transferir. Pero bueno, más allá de eso que una nota al pie, eh, la problemática que se da acá es que muchas veces no solo se da esto del préstamo que me dan, sino que se da que la plata que yo tengo en la cuenta me la sacan. Entonces, cautelarmente se solicita la devolución de ese dinero. Y ahí hay un problema que es la coincidencia entre la medida cautelar y el fondo, lo cual implica la posibilidad de un riesgo de adelantamiento de opinión. En este marco, de nuevo hay dos posiciones, hay una posición más laxa donde esa plata se restituye y hay una posición más estricta en la cual me alineo yo, donde en principio, salvo que se acredite que hay alguna necesidad realmente excepcional de ese dinero, por ejemplo, una intervención que había que hacerse, una intervención quirúrgica que había que hacerse, un viaje a lo mejor de una beca que tenía en el exterior para hacer un posgrado o algo por el estilo, en principio se es reticente en esta posición a la cual yo me alineo a la devolución del dinero en forma anticipada. Estos casos a los cuales estoy haciendo referencia son casos de los llamados hipervulnerables. Ustedes seguramente ya han hablado y estudiado el concepto de hipervulnerable, que ahora en realidad es más un concepto doctrinario que normativo. La ley hablaba de hipervulnerable, pero bueno, fue derogada la resolución que los denominaba, y hoy se habla de personas en situación especial de vulnerabilidad, pero básicamente es lo mismo. El consumidor, muy sucintamente explicado, el consumidor, para que estemos todos alineados, el consumidor detenta una vulnerabilidad estructural en el marco del mercado por la diferencia que tiene con el proveedor, que es un profesional. Cuando esa vulnerabilidad estructural se suman otras vulnerabilidades, como puede ser una vulnerabilidad funcional, una persona con discapacidad, una persona enferma, un adulto mayor, etcétera, etcétera, se habla de un hipervulnerable. Este fallo de la Corte que hacemos referencia es el caso Camacho Acosta, que probablemente ustedes lo hayan escuchado nombrar. Es un caso de derecho laboral de una persona que perdió un brazo y había que colocarle, donde tenía el muñón, una prótesis. La urgencia estaba dada en el hecho de que si le cicatrizaba el muñón, no le podían poner la prótesis que le tenían que poner, que era la que funcionalmente mejor andaba para su calidad de vida y para poder seguir desenvolviéndose normalmente. Entonces, cautelarmente se pedía que le den esa prótesis, la justicia rechazaba ese pedido por coincidencia con el fondo hasta que llega a la corte, y la corte dice, bueno, no, acá, teniendo en cuenta la situación de la vulnerabilidad de esta persona, el hecho del daño irreparable que implica esperar la sentencia de fondo, excepcionalmente se admite la coincidencia del fondo con la cautelar y se le otorga lo solicitado. Acá pasaría algo parecido, ¿no? Donde yo voy a tener que demostrar que tengo una situación particular de desventaja, de perjuicio, de vulnerabilidad, que requiere que me adelanten los fondos que me han sido descontados, a pesar de que todavía no tengo una sentencia firme. ¿Mm? Y otra cuestión también vinculada con la materia cautelar es la necesidad o no de prestar contracautela. Y ahí, de nuevo, vamos a la materia de hipervulnerable. La contracautela, primero tenemos, acuérdense, el 53, de nuevo el 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla del beneficio de justicia gratuita, que como ustedes saben recientemente se ha reconocido por parte de nuestra Corte Nacional que tanto en las acciones colectivas como en las individuales alcanza a la imposición de costas. Pero no se dice nada respecto de la contracautela. Ahí hay también un debate porque algunos autores dicen, bueno, en realidad la contracautela no la presta el consumidor, sino que es un tercero. Entonces el consumidor puede ser un insolvente, puede tener un beneficio de justicia gratuita, pero el tercero no.
pero esa contracautela es para garantizar las costas, y las costas en teoría vos estás exento. Entonces, ¿dónde estamos parados? Ahí, de nuevo, remitiendo a fallos de corte, se ha considerado que en supuestos de hipervulnerabilidad puede llegar a eximirse al consumidor o al peticionante de la cautelar de prestar contracautela. El caso de la corte puntual era una persona que tenía una enfermedad seria, que era HIV, tenía SIDA, deja de trabajar en una empresa, tenía su obra social, su prepaga, mejor dicho, perdón, y la prepaga le respeta las prestaciones, el plazo después que cesa su actividad laboral, y le suelta la mano. Le dice, bueno, listo, no te quiero más como afiliado. Obviamente era una persona que era cara para la obra social por todas las prestaciones que había que darle dada la enfermedad que tenía. La problemática que se planteaba en el caso concreto era que esta persona, imagínense, con 65 años, era muy difícil que fuera admitida por otra obra social nueva. O si la admitían, le iban a pedir cualquier cosa, o le iban a dar un periodo de carencia, no le iban a reconocer nada, etcétera. Entonces le inicia un juicio a la obra social y obviamente cautelarmente plantea que le den las prestaciones. En ese contexto y acreditando que no tenía forma eh, de garantizar o prestar la contracautela debida, el tribunal admite la concesión de la medida cautelar, o sea que durante el proceso se le siga prestando el servicio de asistencia médica sin necesidad de prestar contracautela. Eso en materia más o menos cautelar. No sé si quedó claro, si quieren que veamos algo. Díselo. Sí, por favor. Decime, Mariano. Sí, ¿cómo te va? Te hago una consulta Buenas. respecto a la cautelar de los stop debit, sobre todo. Entiendo yo, y quiero en realidad ver si vos opinás igual o de qué manera, que si el stop debit se concede la cautelar y no se siguen debitando las cuotas, y llegado el caso, la sentencia termina favoreciendo al banco y no dándole razón a la actora, esa plata que no se fue pagando mensualmente de las cuotas se debería con intereses desde el momento del pago de la fecha de vencimiento, ¿cierto? Totalmente. Sí, sí. Fíjate para que vos lo veas analógicamente en la Ley de Defensa del Consumidor en materia de servicio público domiciliario, cuando habla de sobrefacturación, dice también que vos, por ejemplo, si a vos te sobrefactura, te viene un servicio, no sé, la luz, la EPEC, te viene una fortuna, vos podés observarlo y pagás lo que considerás que consumiste. Entonces ahí se genera un trámite donde el proveedor tiene que probar que vos consumiste ese exceso que se da de más. Si se termina resolviendo en contra del consumidor, el consumidor del servicio público domiciliario va a tener que pagar lo que falta, o sea, lo que no pagó, con intereses. Y con el interés que te fija la EPEC, que es punitorio y un montón de cosas. Acá es exactamente lo mismo. Acá no tenemos una norma que lo reconozca, pero la solución por analogía es la misma. Porque si no, habría un enriquecimiento sin causa de parte tuya, porque vos no tenías, se entiende que vos no tenías derecho a no pagar esas cuotas. ¿Mm? Bien. Sí, yo muchas veces se lo termino aclarando a los clientes cuando vienen, o sea, de plantearles todo el escenario, es decir, la cautelar la podemos pedir, pero ojo que si esto no sale bien, tal vez el remedio va a ser más caro que la enfermedad después, digamos. El Por remedio peor que la eso por ahí enfermedad. lo planteo. Si vos podés pagar la cuota, o sea, yo si fuera en tu caso, si fuera tu cliente, o sea, si vos fuera mi cliente, te diría, si vos podés pagar la cuota, te recomiendo pagarla. Y lo que sí podés hacer, y de nuevo vamos al servicio público domiciliario, el artículo 29 habla del principio de reciprocidad de trato, donde dice que las empresas proveedoras de servicio público, cuando te tienen que devolver plata a vos, te la tienen que devolver con las mismas tasas y las mismas multas y los mismos punitorios que aplican ellos. Acá si bien esta norma es específica del servicio público domiciliario, hay cierta corriente jurisprudencial y doctrinaria que dice igualdad ante la ley. El consumidor, por más que no sea un servicio público domiciliario, podría reclamar esto también en otros ámbitos, por ejemplo, el de los servicios financieros. Entonces, pagá la cuota, pero después cuando te la devuelvan, que no te devuelvan a tasa pasiva Banco de Córdoba, que te la devuelvan a la tasa que fija, la tasa activa que fijan ellos, con los punitorios, con las sanciones, etcétera. Amén, que ahora vamos a ver, del daño punitivo que vos puedas reclamar. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra Marcelo, duda? sí, te puedo hacer una consulta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, por favor. Soy Eugenia. Mira, quería saber que vos habías comentado recién el tema en esto de la firma digital y la firma electrónica en este tipo de operaciones. Si tenés algún fallo, algún dato de algún fallo reciente respecto al tratamiento de esto,
porque justamente estoy con un caso y bueno, es esto, típica de, no es una persona hipervulnerable, pero bueno, entró en todo este tema del que le hacen el compartir pantalla y le hicieron toda la operación a una colega nuestra. Y bueno, el tema es que quiero indagar un poco bien en el tema este de la firma digital y la firma electrónica porque es real. O sea, la operación le hicieron hacer una transferencia de un supuesto préstamo de 5 millones de pesos y después de los 5 millones de pesos, bueno, por supuesto hicieron otras operaciones más, pero todo esto es a través de la firma electrónica, o sea, de todo lo que fue haciendo en ese contexto. Entonces, que si existe algún fallo reciente, que eso me interesaría saber, o tenés algún dato o otro dato más como para aportar respecto a este tema. Ahora lo vamos a ver, pero básicamente te adelanto muy brevemente y muy mal explicado, después lo vamos a explicar peor todavía, pero bueno, la firma electrónica sería como un instrumento privado y la firma Claro, digital sería como un instrumento público. Entonces, todo este tipo de operaciones se hace como firma electrónica. Entonces, ¿esto qué claro. implica? Que si el banco dice que ese fuiste vos, el que lo tiene que probar es el banco. Claro, la carga de la prueba queda para el banco en este caso. Exactamente, es como que te vienen con un Ujú. papel firmado donde te dice, che, esto lo Claro, firmaste vos. No, no lo firmé yo, la pericia caligráfica la tengo que hacer yo. Pero después lo vamos a ver bien. Ahora vamos a ver bueno, en la parte de los requisitos de Profe, fondo. perdón, dale. una consulta. Sí, ¿El stop debit es lo mismo que una medida de no innovar? una medida, no, porque en realidad el stop debit sería una medida innovativa. La medida de no innovar, o sea, porque a vos ya te están debitando. ¿Mm? Entonces, como Sí. a vos ya te están debitando, vos lo que querés es cambiar la situación jurídica que es fáctica. Entonces sería una medida innovativa, vos estás cambiando la Claro, situación. lo que le pasó a mi cliente es que le hicieron, digamos, compras. Entonces, en ese caso, para congelar esas compras, digamos, ¿qué tendría que solicitar? ¿Una medida innovativa o una de no innovar? ¿Pero qué con qué? ¿Con la tarjeta de crédito le hicieron compra o Sí, con... o sea, es una persona de 73 años que encima tiene Parkinson. Y bueno, le hicieron toda una jugarreta con la tarjeta naranja, le hicieron descargar la tarjeta naranja digital y bueno, por ese medio le hicieron Claro. cinco Bueno, compras de 2 millones de pesos más o menos, ahí cada en uno. realidad, ahí entramos en otro ámbito, que es el de la ley de tarjeta de crédito, que es la 25065. La ley de tarjeta de crédito tiene un procedimiento específico donde vos impugnás los resúmenes, pagás los gastos que vos considerás que son los que tenés que pagar, y lo otro, al ser impugnado, conlleva un tratamiento donde, de nuevo, la tarjeta es la que tiene que probar que efectivamente sos vos el que llevaste a cabo esas operaciones. Pero ahí directamente ni siquiera hay stop debit. Vos directamente, lo que tenés, creo que, si, yo no me acuerdo, si no me acuerdo mal, después fíjate en la ley, creo que son 30 días a partir de la fecha de vencimiento del resumen para impugnarlo. Entonces, Ok, los consumos que vos impugnás en ese plazo no los tenés que pagar y son sujetos a revisión y tratamiento. Después la entidad tiene un plazo para contestarte y ahí se genera un procedimiento, una especie de procedimiento administrativo, no ante la autoridad administrativa, sino administrativo interno de la tarjeta y eventualmente después, si te lo resuelven mal, vos podrás iniciar la acción judicial que entiendas pertinente. Pero ahí si perfecto. estamos hablando de una tarjeta de crédito. Porque una cosa por ahí que te tomen, que te chupen los datos de la caja de ahorro y te hagan con un débito, te hagan una operación concreta. Está bien que ahora también se pueden hacer operaciones de débito con cuotas, vieron que ahora también se permite. Pero en principio, si es de débito, metelo en la 25065 sin perjuicio de utilizar también toda esta argumentación. ¿Mm? Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, vamos al fondo entonces. Cuestiones a considerar en materia de estafas financieras. Primero, y esto en realidad ya es al momento de la sentencia, ¿no? Te van a iniciar el reclamo, después les voy a decir un poco cuáles son los argumentos para reclamarle al banco, imputarlo, etcétera, etcétera, más allá que parecería que estamos hablando de hecho de un tercero. El banco va a decir, acá o hay culpa de la víctima o he hecho un tercero por el cual yo no tengo que responder, más allá de mi responsabilidad objetiva por ser proveedor, etcétera, etcétera. Pero bueno, primero el tema de la suspensión del dictado de la sentencia civil, ¿eh? Vieron la cuestión prejudicial penal. ¿Mm? Porque
Hola, hola. ¿A quién se le cortó al emisor o a nosotros? Me Me parece parece que al que emisor, al doctor, sí. Bien. Pero tampoco de la plataforma hay, del colegio tampoco hay nadie. Ezequiel, ¿no está? Bueno, Ahí no, está. no está. Buenas. ¿Qué Ay, pasó? Ahora sí, ahora sí. lo perdimos, Doc. Sí, ¿Qué pero me pasó? encontraron. Lamentablemente, por usted me encontraron. Estaba hablando de la cuestión prejudicial penal. No sé si llegaron a escuchar algo de eso. Solo Lo está ahí. nombró. Solo el título. Sí. Solo el título, bien. Esperen que compartimos de nuevo el power y seguimos entonces. Igual no dije mucho más, así que no se hagan problema porque justamente lo que estaba planteando era que se hace la denuncia penal, entonces puede llegar a plantearse, o el juez puede decir, bueno, antes de resolver la cuestión civil tengo que ver qué pasa con lo penal, y ahí se puede llegar a generar una demora que la mayoría de la jurisprudencia hoy está superando y no admite. ¿Mm? ¿Por qué? Por el tema de la tutela judicial efectiva, que requiere el dictar una sentencia en tiempo razonable, que la tenemos receptada en el 42 de la Constitución, usted ve en el 42 de la Constitución, pero en el tercer párrafo. El 42 de la Constitución siempre le hemos dado bolilla al primer párrafo, que tiene los derechos fundamentales de los consumidores, seguridad, trato digno y equitativo, información, etc. El tercer párrafo, cuando arranca, habla de que se tendrán que arbitrar los procedimientos eficaces para la resolución de conflictos. Norma que parece programática, pero si la integramos con el preámbulo de la Constitución que habla de afianzar la justicia, y esto que le estoy diciendo son fallos de corte, se entiende que es directamente operativo. ¿Mm? Y esto lo tenemos específicamente hoy reconocido en el 1775 del Código Civil, en el inciso B, cuando habla de las excepciones a la prejudicialidad penal. La dilación del procedimiento penal provoca frustración efectiva del derecho de ser indemnizado. En ese caso se puede emitir la sentencia penal, perdón, la sentencia civil antes de la penal. Otra cuestión es el hecho que estamos hablando de un supuesto de responsabilidad objetiva, que es el inciso C del mismo artículo, otra de las excepciones. Aunque acá hay que tener cuidado en materia de responsabilidad objetiva, porque si ustedes piden daño punitivo, probablemente imputen alguna inconducta subjetiva al banco. Entonces, tómenlo con pinza, porque si hablamos de responsabilidad objetiva, después no podemos decir que hay una inconducta subjetiva del banco. Más allá de eso, también se entiende que, o sea, el peligro, el riesgo de una sentencia civil antes que la penal es la posibilidad de strepito fori. Acá esto no se da. ¿Por qué? Porque son sujetos distintos. La acción penal no es contra el banco. La acción penal es contra aquella persona que me estafó. Entonces, es muy difícil que se produzca este supuesto de estrépito fútbol. Y las responsabilidades, los fundamentos de la responsabilidad del banco y del el delincuente que me estafó difieren. Entonces, esa posibilidad no se da. Sorteada la base de la perjudicialidad penal, podemos empezar a indagar si eventualmente hay o no responsabilidad del banco. En esta materia es interesante traer a colación el análisis que se hizo en la Jornada Nacional de Derecho Civil de este año. Este año se realizaron las Jornadas de Derecho Civil en septiembre en Corrientes. En la comisión número 3, que es la comisión de responsabilidad, se analizó la temática de los daños derivados de productos, servicios y bienes digitales. Obviamente, el home banking está comprendido dentro de este ámbito. Y ahí se emitieron algunas conclusiones que me parece que son muy interesantes para considerar o para analizar y para aplicar específicamente esta cuestión. Primero, estas son todas conclusiones por unanimidad. Primero, y ahí había referentes en materia de responsabilidad como Pizarro, como Federico Ósola, que está ahí son todos unos muchachos cordobeses que manejan algo del tema. La tienen más o menos clara, ¿no? Primero, ¿qué dijeron? El Código Civil y el microsistema de la legislación consumidor, el microsistema de derecho del consumo, vinculado con lo que son los principios constitucionales a través del diálogo de fuente, me permite
plantear soluciones o son suficientes las normas que establecen como para poder resolver los conflictos que se generan en esta materia. ¿Qué se dijo también? Los servicios digitales están comprendidos en las normas de los artículos 257, 773, 776 del Código Civil y esto es importante, le son aplicables las disposiciones de la responsabilidad por actividades riesgosas. Y esto hay, todos los fallos que tratan la materia de home banking dicen que justamente al administrarse los bienes del cliente, la plata del cliente, los datos sensibles del cliente, estamos hablando de un servicio, de una actividad riesgosa, con la responsabilidad que conlleva ese tipo de actividades, por el 40 de la Ley de Defensa del Consumidor o por el mismo Código Civil y Comercial que dice el riesgo, la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa o del servicio riesgoso o peligroso. Ustedes vieron que en 1113 hablaba de cosa, hoy hablamos de cosa o de servicio. Otra cuestión a tener en cuenta, los daños derivados de productos, servicios y bienes digitales encuentran su criterio de atribución en la responsabilidad objetiva, fundada en el riesgo creado. Lo que le acabo de decir, 1757 y 1758 del Código Civil, 40 de la Ley de Defensa del Consumidor y en la obligación de seguridad o deber de seguridad, artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. No lo dice acá la norma, pero también 42 de la Constitución Nacional, que habla de la obligación de seguridad como uno de los derechos fundamentales de los consumidores. ¿Qué pasa con el hecho del damnificado? Que justamente a través de los ardides o engaños brinda los datos. El hecho del damnificado debe ser interpretado de modo estricto en los casos de daños derivados de bienes y servicios vegetales, atento a la situación de vulnerabilidad estructural que detente. O sea, más allá de... Acá ni siquiera estamos hablando de consumidores. Fíjense que lo que me está diciendo es que las operaciones o los bienes o servicios digitales se dan en una estructura, en un sistema que genera vulnerabilidad en el usuario de ese sistema. Después vamos a ver un poco por qué. El hecho del damnificado debe ser interpretado en forma de culpa del damnificado. O sea, no basta solamente el hecho. Acá no basta simplemente el hecho de que yo le haya dado las claves o la información, sino que tengo que haber obrado en forma descuidada, culposa, negligente, justamente con modo de proteger a los damnificados hipervulnerables. Carga de la prueba. Flexibilidad en materia de carga de la prueba. Es necesario interpretar de modo flexible la carga de la prueba en el ámbito de los servicios digitales, y esto se vincula con la pregunta que me hacían del tema de la firma digital y la firma electrónica. Hay una presunción de causalidad. Es posible utilizar presunciones iuri tanto de causalidad en estos casos. O sea, el daño se me genera en virtud por ahí, la negligencia del profesional que es el banco en establecer las condiciones de seguridad necesarias del uso de esos bienes. Y no es necesario dictar nueva regulación para esta presunción, ya que es iuri tantum y deriva de las máximas de la experiencia. O sea, no tengo que tener normas más allá que tengo el 53, que me dice que el proveedor tiene que incorporar todos los elementos al proceso para poder aplicar estas conclusiones. Y en materia de supuestos específicos, se trató el home banking y se dijo, la actividad bancaria digital es una actividad riesgosa, ya lo había dicho antes, pero bueno, específicamente la nombra y la denomina como actividad riesgosa. No es eximente el cumplimiento de la reglamentación administrativa relativa al funcionamiento de la normativa digital, o sea, todas las normativas del BCRA. La normativa del BCRA, y todos los fallos lo dicen, actúa como un estándar mínimo, pero no es que yo cumpliendo ese estándar ya como proveedor financiero me eximo de responsabilidad, sino que tengo que tener la debida diligencia. Entonces, bueno, eso como para ver, ahora lo vamos a contextualizar y ubicar dentro del ámbito de este tipo de estafas. Cuestiones a considerar en esta materia, primero que estamos hablando de un consumidor bancario. Y esto es algo ya casi superado, pero no está de más recordarlo. ¿Por qué les hago el hincapié en consumidor bancario? Porque en algún momento, y todavía hay una posición minoritaria que lo sostiene, hay quienes apelaban o arguían o argumentaban que las entidades financieras quedaban fuera del sistema de defensa del consumidor, como también quedaban los seguros o determinados proveedores que tenían sus reglamentaciones propias y su propia autoridad de aplicación. Lo que se decía acá era, yo, entidad financiera, me regula el Banco Central, tengo la regulación toda del Banco Central, entonces quedo fuera de defensa del consumidor. Obviamente esto es un concepto que hoy ya está superado. Es más, el mismo Código Civil y Comercial, cuando regula los contratos bancarios, habla del consumidor como usuario del servicio financiero. Con lo cual, tenemos al consumidor bancario como un consumidor tutelado por las normas del sistema de defensa del consumidor o el microsistema de defensa del consumidor, que justamente es un régimen específico y propio con soluciones puntuales.
Sin perjuicio de que también va a tener otras regulaciones u otras normativas que lo van a tutelar. Esto se llama plurijuridismo normativo. Hay un montón de normas que confluyen en la situación concreta, ¿eh? Por ejemplo, fíjense que hace un rato estamos hablando de un consumidor bancario que le aplicamos la ley de tarjeta de crédito. ¿Mm? Puede ser un consumidor bancario que, no sé, tenga un seguro por ahí de robo, tutela, entonces le vamos a aplicar el régimen de la ley de seguro. Y va a tener que ver mucho esto con la operación que se celebre. El consumidor bancario no es únicamente aquel que el banco le presta plata, que sería una operación activa. También es aquel que pone plata en el banco, una operación pasiva o una operación neutra, como por ejemplo una persona que abre una caja de seguridad. ¿Eh? En las activas el banco te presta plata, en las pasivas vos le prestas plata al banco y en las neutras no se da ninguna de estas situaciones. Por ejemplo, el servicio de home banking específicamente es una operación neutra de un servicio que el banco te presta donde vos no le prestas plata y el banco no te presta plata a vos. Y acá se plantea una cuestión interesante también, es que a veces ese servicio está tercerizado. Hay otra empresa que es la que gestiona o tramita ese servicio. Entonces, tranquilamente yo podría ampliar, así como les contaba hace un rato que ante el hackeo de los teléfonos celulares yo puedo demandar a la empresa de telefonía celular y puedo demandar al banco, aquí también, si hay un tercero, First Data o alguna de estas empresas, que es la que me administra el servicio de home banking, tranquilamente yo podría, con fundamento de la conexidad contractual, el 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que todos los integrantes de la cadena de comercialización van a ser responsables, demandar no únicamente a la entidad financiera, sino también a aquel sujeto que administre, gerencie o implemente ese servicio digital de home banking. Otra cuestión a tener en cuenta es el artículo 3 y 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y el 1384 del Código Civil y Comercial, que justamente refieren a operaciones financieras. El 3 habla de que el régimen se encuentra en esta situación de plurijuridismo, el 36 habla de operaciones financieras y el 1384 del Código habla justamente del consumidor financiero, que son argumentos también para entender que el hecho de estar dentro de una entidad financiera u operando en una entidad financiera no me excluye el carácter de consumidor, sino que me suma un plus dentro del régimen de tutela que se va a dar no únicamente por el microsistema de defensa del consumidor, sino por otra serie de normas, hasta directivas del Banco Central, que me van a permitir a mí plantear el reclamo. Otra cuestión a considerar, que hacíamos referencia hace un rato, es esta diferencia entre la firma electrónica y la firma digital. Y ahí tenemos el artículo 5 de la 25.506, que justamente diferencia o aclara esto que les decía hace un rato, de que la firma electrónica sería como un instrumento privado y la firma digital sería como un instrumento público, donde hay una especie de escribano, que es la autoridad certificante, que ratifica que efectivamente soy yo quien estoy firmando porque tiene un token con una clave, etcétera, que obviamente en el home banking no se da. O sea, esa clave que yo pongo en el home banking no es una clave que esté certificada por una autoridad certificante, estamos hablando de una firma electrónica. Entonces, se invierte la carga de la prueba y el que tiene que acreditar que efectivamente hizo esa operación fui yo, no soy yo, sino que es el banco. Si yo digo, no, esa clave me la robaron, me estafaron, me engañaron y la está utilizando un tercero, el que tiene que acreditar que efectivamente era yo y no ese tercero que estaba utilizando es el banco. Y a eso sumamos el 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que en esta materia hace referencia justamente a esa inversión de la carga de la prueba, donde ahí hay varios, soy inversión de carga de la prueba, pero en realidad hay varios posiciones jurídicas. Algunos dicen que es carga probatoria dinámica, otra que es inversión de carga de la prueba, otra dice que es un deber de colaboración. A mí me parece interesante acá la posición de Chamatropoulos, que dice, no me importa que la naturaleza jurídica tiene, lo que me importa es la consecuencia. La consecuencia es que si el proveedor no aporta sus elementos para acreditar lo contrario, va a haber una presunción en su contra. Entonces, si el proveedor no me trae elemento a mí que me permiten acreditar que esa firma electrónica efectivamente lo hiciste vos, la presunción en su contra, más los otros elementos que ahora vamos a ver, va a estar. El carácter profesional del demandado también, ustedes saben que a mayor profesionalidad, mayor diligencia, la entidad financiera obviamente tiene ese carácter. Acá hay un fallo bastante interesante de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que es Batistuta, contra el Nuevo Banco de Santa Fe. No es un caso de phishing, pero está publicado en el derecho, yo les recomiendo que lo lean porque justamente hace hincapié en la calidad profesional del banco. Fíjense el alcance de esta responsabilidad. Este es un caso en plena pandemia, donde había una persona en el cajero del Banco de Santa Fe, que en realidad era un empleado de la Municipalidad de Reconquista, que controlaba el acceso al cajero.
Y como era tan bien predispuesto y tan voluntarioso, ayudaba a la gente con sus operaciones. Y cada tanto alguna operación se le escapaba para el lado de él. Como eso sigue en el contexto del físico del banco, cuando se reclama o se inicia el reclamo contra el banco, la corte termina dándole la razón al actor diciendo, no, acá el banco, con su carácter profesional, debió haber extremado las diligencias para evitar que esto pase. Acá, en el ámbito digital, pasaría algo similar. Las normas administrativas, como ya vimos que dicen la Jornada Nacional de Derecho Civil, son solamente presupuestos mínimos, no van a ser su cumplimiento, no, más allá que muchas veces no se cumple, su cumplimiento no va a operar como un eximente. Yo acá les traje las más relevantes, ni las vamos a ver porque vamos a tardar un montón, pero hay varias normas vinculadas con las transferencias electrónicas, con el acceso al crédito, con la seguridad de la información, etcétera. Después las pueden ver, total, esto yo se los comparto, como les dije antes. Pero en teoría los bancos tendrían que cumplir con todo esto. Acá es interesante por ahí, cuando ustedes planteen alguna pericia, una pericia informática o algo por el estilo, enumerar las normas y decirle que el perito le diga si las cumple o no cumple. En el 90% de los casos, el perito termina diciendo que ni siquiera se complementan con esos presupuestos mínimos. Lo cual obviamente también es una presunción en contra de ese proveedor. Y otra cosa importante, que de nuevo también lo dijeron las jornadas nacionales, es esa calidad de servicio riesgoso que tiene el Fonbank. Con lo cual le aplicamos el 1757, que el dueño o guardián de ese servicio, que es el banco, va a ser responsable por los daños que eso genere, las circulares del BCRA que dicen lo mismo, y el 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. La obligación de informar también detenta un rol importante en esta materia. ¿Por qué? Porque muchas veces no se capacita o no se informa debidamente al cliente sobre el uso de este tipo de recursos u operaciones. Fíjense, acá tenemos el 4, bueno, el 42 de la Constitución, que no lo puse acá, que habla, el primero que habla de la obligación de informar a nivel de pirámide jurídica, el 1100 y el 1107. Fíjense lo que dice el 1107, que me parece uno de los más interesantes. Cuando hablamos de información sobre medios electrónicos, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido. Comprender sus riesgos, que acá hay una obligación agravada de información, porque no basta con informar, sino que se tiene que asegurar de que se comprendieron los riesgos derivados del empleo y tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. 1107 del Código. El 4 y el 1100 hablan en general de la obligación de informar. Y esto fue materia de tratamiento en la Jornada Nacional de Derecho Civil, no las de Corrientes de este año, sino las de Mendoza del 2023. Y fíjense lo que se concluyó. En virtud del principio protectorio del 1107, infine del Código Civil, se tiene que interpretar en el sentido que quien asume los riesgos de la utilización del medio electrónico es el proveedor, que es quien ha generado el riesgo al ofrecer su producto y servicio a través de plataformas, aplicaciones, dispositivos o canales de dicha naturaleza. Y en las mismas jornadas, pero en otra comisión, en la Comisión de Daños, se planteó que el hecho del damnificado debe ser apreciado en forma prudente cuando los daños son causados por inteligencia artificial. No hablamos del tema del hecho o de la culpa como factor de ponderación. En este ámbito también es interesante considerar una figura que ya ha sido reconocida por doctrina y por jurisprudencia, que es la del prosumidor. ¿Qué es el prosumidor? El prosumidor es una conjunción entre el productor y el consumidor. Básicamente es un consumidor al cual el proveedor le delega determinadas tareas dentro de la cadena de comercialización. En el ámbito analógico, en el ámbito fuera del ámbito digital, el típico ejemplo de esto es la mesita de luz que se van a comprar a Lisi y que se las venden desarmadas y que la tienen que armar ustedes. Ahí en realidad ustedes están trabajando o actuando como prosumidores, porque algo que antes hacía el proveedor lo hacen ustedes. Lo cual no es algo negativo, malo per se, porque esto que implica, teóricamente, un ahorro de costos en el producto, el hecho de que vos te comprás la mesita de luz y te la llevás debajo del brazo desarmada, antes tenías que esperar que te la traiga un flete o el mismo proveedor, etc. Un ahorro de costos en toda la que es la producción, eso porque hasta la logística. Yo antes a lo mejor en un camión me entraban 10 mesitas, hoy me entran 100. Entonces no es algo negativo per se. Pero en el ámbito digital, la problemática que se produce es que muchas veces
se delegan funciones que antes eran propias del proveedor en el consumidor y no se lo capacita debidamente para desarrollar esas funciones. Por ejemplo, yo antes quería hacer una transferencia bancaria, tenía que ir al banco, iba con el papelito, el número de cuenta de la persona que le tenía que transferir, le daba el papelito al cajero, al cajero, y si el cajero le erraba en un número, era responsabilidad del banco. Hoy fíjense que parecería que la responsabilidad es mía, porque si le erro yo el número y transfiero mal, mejoró yo. Entonces, la problemática acá está con la traslación de riesgos. Que no está mal que se trasladen siempre y cuando a vos te informe, esto que hablábamos recién de la comprensión, no solo la información, sino la comprensión y la capacitación en el uso de ese sistema. Que en la práctica sabemos que no se da. Los consumidores en los entornos digitales se les suma una vulnerabilidad. Ustedes vieron que decíamos que el consumidor per se tiene una vulnerabilidad estructural. Acá se le suma otra vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad tecnológica. En esta materia es interesante la normativa que plantea la necesidad de un grado igual de protección, y esto no es normativa solo de Naciones Unidas, no es soft law, sino que es hard law, porque tenemos una resolución del Mercosur que está incorporada en nuestro derecho, que así lo establece, que tiene que haber un igual grado de protección en el consumidor en el entorno digital que en el entorno analógico. Entonces acá lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿esto qué pasó en el marco del home banking, en el entorno digital? ¿Hubiera pasado si yo iba al banco y hacía esta misma operación? Si la respuesta es no, el grado de protección no es el mismo y se está incumpliendo esta disposición. Y por lo tanto, obviamente, el proveedor va a ser responsable de ese incumplimiento. El error lo tiene que asumir el proveedor y no el consumidor, justamente en razón de esa confianza que delega el consumidor en el proveedor, que entiende que si el proveedor le delega la posibilidad de hacer esta función, va a ser porque entiende que está capacitado, cuando en realidad no está capacitado. Hay algunos autores que consideran que este consumidor en entornos digitales es igual a un hipervulnerable. La transición que hay entre la obligación de autoinformarse en el ámbito del derecho común, cuando se celebra un contrato o un vínculo, las partes tienen que buscar la información. En el ámbito del derecho del consumo, en realidad el proveedor es el que tiene que informar al consumidor, cosa que no se da en materia de capacitación y todo esto. El 1107, que ya hicimos referencia, con esto que no basta con que se informe, sino que el proveedor tiene que cerciorarse de que se comprenda lo que se informa. Y hay un montón de argumentos para responsabilizar al proveedor en el supuesto de prosumidor en entornos digitales. La calidad hipervulnerable de ese consumidor, la tercerización que se hace de funciones que te son propias. Muchas veces esa tercerización es impuesta. Esto que decíamos al principio, yo le decía, bueno, vos lo que te dice, no, esto hacelo por home banking, andate al dispositivo que está acá, porque esto también es un beneficio para el banco. El banco se ahorra tener, a lo mejor antes tenía 20 cajeros humanos, ahora tiene 3 porque todo lo demás se hace digitalmente. La confianza, también como factor de atribución, el supuesto de responsabilidad obligacional indirecta, donde lo que se hace es delegar en un tercero esa función, entonces yo sigo siendo responsable como proveedor del delegamiento de esa función, la posibilidad de tomar un concepto amplio de dependiente, donde ese prosumidor puede llegar a entenderse como que es un dependiente en este concepto amplio del proveedor, el 40, que me dice que va a ser responsable por la cosa riesgosa o peligrosa, y la teoría del beneficio, porque el proveedor, perdón, desarrolla esta actividad en beneficio propio, pero ahorrarse gasto, entonces tiene que hacerse responsable, así como se beneficia de esa actividad, tiene que hacerse responsable de los daños o riesgos que la misma actividad genera. Esto se vincula también con la libertad de elección. Si ustedes se acuerdan, el 42 de la Constitución habla de el derecho a decidir libremente del consumidor. Muchas veces no tenemos este derecho en el ámbito de las operaciones digitales. Por todo esto que le estaba diciendo, que me imponen a mí utilizar esto. Y fíjense que yo les decía que esto ya ha sido receptado doctrinal y jurisprudencialmente. Mendoza 2022, Jornada Nacional de Derecho Civil. La pandemia generó una ampliación en la contratación a través de plataformas digitales. En este contexto, corresponde resaltar que en la medida que el proveedor delegue tareas y funciones del consumidor o prosumidor, se presume su responsabilidad, o se presume la responsabilidad del proveedor. Cuando el proveedor delega en el consumidor o prosumidor tareas y funciones propias, se presume que va a ser responsable de ese proveedor. Y Cámara Civil y Comercial de Santa Fe contra el Nuevo Banco de Santa Fe y contra el Nuevo Banco de Entre Ríos, cuando el consumidor digital asume la calidad de prosumidor, incorpora otra condición de vulnerabilidad. Entonces, además de esa vulnerabilidad estructural, tiene otra vulnerabilidad y estamos hablando de un supuesto de un hipervulnerable con todas las consecuencias jurídicas que eso conlleva. Hipervulnerable, que hoy es denominado consumidor en situación vulnerable y de desventaja conforme a la
la disposición, perdón, mejor dicho, 137 del 24. La resolución 139 del 2020 hablaba de hipervulnerables, hoy ha sido derogada y sustituida por la disposición 137 del 2024, que sigue reconociendo la figura. Eso es lo más importante de esto, que sigue reconociendo la figura del hipervulnerable. Más allá de eso, la resolución 310, que internaliza los principios del derecho al consumo, dentro de esos principios, uno de los que conoce es la tutela especial o la protección especial para consumidores en situación vulnerable y de desventaja, que serían los hipervulnerables. La resolución 1015 del 2021 también hace referencia a los hipervulnerables, tiene un concepto de hipervulnerable y establece medidas básicas que tiene que adoptar el Estado en el amparo de esta categoría. Y ahí tenemos justamente esto que hacemos referencia al principio, de que muchas veces estamos hablando de adultos mayores que no tienen mail, no tienen teléfono celular informado en el banco, y sin embargo muchas veces este tipo de estafas se realizan a través de estas metodologías, donde el banco mínimamente diligente podría haber visto el ojo y decir, pero pará, este hombre me está usando esto y no tiene esto otro. ¿Es realmente este hombre? ¿No será otra persona? ¿No será otro sujeto? Otro argumento para responsabilizar al banco es el principio de equiparación de derechos, que apunta a esta referencia que hacíamos a las directrices, tanto a las resoluciones del Mercosur como a las directrices de la ONU, de que tiene que haber la misma tutela en el ámbito digital que en el ámbito analógico. Y otro, el principio de prevención del daño. Ahí viene esto vinculado con lo que hablábamos al principio, de que esto ya es algo que no tiene que sorprender a un profesional. Fíjense lo que dicen Zaires y Héctor. De enero del 2020 a abril del 2021, la denuncia por fraude o estafa bancaria crecieron un 286% en Argentina, resultando inexplicable la pasividad de los bancos. O sea, el banco no puede entender, o sea, advirtiendo este fenómeno, el banco tendría que haber generado medidas activas en aras a la prevención del daño y no pueden entender que esto es un caso fortuito, es algo que lo sorprende, es algo que excede lo normal y lo natural. La obligación de seguridad también sabemos que es un argumento para imputar responsabilidad de la entidad financiera, 42 de la Constitución y 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. La Carta Orgánica del Banco Central también hace referencia a esto, donde dice que el banco tiene que proveer la protección de los derechos de los usuarios y los usuarios de los servicios financieros. Y la previsibilidad. La previsibilidad contractual tiene que ver con la extensión de la responsabilidad. Esta es una de las pocas diferencias que se mantienen en el Código Civil y Comercial entre el ámbito de la responsabilidad extracontractual y la contractual. En el ámbito extracontractual vos respondés por las consecuencias inmediatas, etc. En el ámbito contractual, lo que dice el 1728 es que se responde por aquello que el contrato previó o que razonablemente debería haber previsto. Si se previó o razonablemente debería haberse previsto, no es un supuesto de caso fortuito. Y lo que dice Cámara Local, Córdoba, en el 23, es que este tipo de acciones delictivas, en todo este contexto que contamos y que yo al principio les marcaba a nivel sociológico y por eso lo hacía, son previsibles y son evitables por parte del banco. Entonces entraría dentro del 1728 como aquello que razonablemente debería haberse previsto y por lo tanto el banco tendría que haber implementado medidas en aras de la tutela de su cliente para evitar que suceda. A todo esto le podemos sumar la eventual posibilidad de reclamar un daño punitivo. Artículo 8 bis y 1097 hablan del tema del trato digno y equitativo y automáticamente esas normas remiten al 52 bis, que es el que regula lo que es el daño punitivo en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque se entiende justamente que la inconducta del banco, y no tanto en materia de la estafa que se sufrió, sino en los hechos posteriores, porque muchas veces el banco se mantiene en una posición irrazonable, donde dice, no, esto es tu responsabilidad, es tu culpa, revictimiza a la víctima porque le imputa responsabilidad a esa misma víctima, le empieza a descontar las cuotas de los préstamos, a veces se interponen medidas cautelares e igualmente le siguen descontando, lo denuncian el veraz. También se genera un deber, una falta de colaboración en materia de prueba en el proceso, donde muchas veces no da los elementos necesarios para desarrollar las pericias. Y estos son todos elementos justamente que disparan el 8 bis y el 1097 y permiten la posibilidad de reclamar y aplicar daño punitivo. Fíjense acá hay varios fallos justamente que hacen referencia a esta temática. Interesante para destacar en esta materia
puntualmente, y tampoco para extender tanto la charla, porque le dije que íbamos a estar hasta las 11, pero capaz que terminamos un poquito antes. Eh, la aplicación de los topes nuevos, ustedes saben que en el 22, si no me equivoco, se modificó la ley de defensa del consumidor. Antes se podía aplicar un tope máximo de 5 millones de pesos como multa. Hoy en realidad son 2.100 canastas básicas familiar tipo 3, que son casi como 5.000 millones de pesos, una cosa así. Hay que ver en el INDEC porque va variando todos los días. Entonces por ahí hay fallos que admiten, como este que está acá, Serradina, con fundamento en fallos de la Corte Interamericana, la posibilidad de, así como se tiene que aplicar la ley penal más benigna en el ámbito penal, en el ámbito del derecho de consumo se tiene que aplicar la sanción más maligna, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? No dice eso el fallo, obviamente, pero como para que se entienda. Entonces voy a ver qué es lo más beneficioso para el consumidor. Lo más beneficioso, obviamente, es ir más allá de esos topes. Y es más, la jurisprudencia actualmente, en vez de fijar un monto determinado, como ese monto es una multa y no lleva intereses hasta que no quede firme, y a veces esa firmeza se da al año en la Cámara o más adelante en la Corte, lo que establece es el valor del daño punitivo en canastas básicas. Entonces todos los meses se va actualizando y así no se deprecia ese valor. Bueno, después la posibilidad del reclamo del daño directo. Artículo 40 bis, con fundamento en el fallo de Estrada. Es un fallo de la Corte que admite que en el ámbito del derecho administrativo se pueden condenar a la reparación de determinados daños. No nos vamos a profundizar en eso, pero cabe la posibilidad de reclamarlo. Lo que pasa es que es muy acotado y muy limitado. Por ejemplo, no se puede reclamar daño moral, no se puede reclamar daño punitivo en el ámbito administrativo, en el ámbito del derecho, en el ámbito judicial sí. Y eventualmente se ha solicitado la publicación de la sentencia que tendría algún sustento en el artículo 47 de la Ley de Defensa del Consumidor y en el 54 bis. Después yo acá les dejo esto, porque no lo vamos a ahondar ahora, porque si no nos vamos a volver locos. Estos son un montón de fallos vinculados justamente con esta materia que replican y refieren a todos estos principios y todas estas soluciones jurídicas que hemos estado viendo. Como para que ustedes lo tengan en cuenta y ahí van a tener información tanto del fallo como las referencias específicas del mismo. Para ir terminando, así dejamos un ratito, unos 10 minutos para charlar. Simplemente una conclusión muy interesante en esta materia de un autor que es Michael Sandel. Michael Sandel es un profesor de Harvard que plantea que hay que tener cuidado con que los mercados dominen al sujeto, que es un poco lo que estaría pasando en este marco. Acá yo les traje, esto nada que ver con lo que estamos hablando, pero al que le interese, en la página de Harvard hay una serie de cursos gratuitos que si ustedes quieren pueden entrar y hacerlos. Ahí tienen el link, son de Michael Sandel, que es un filósofo del derecho también, y por ahí están en inglés, pero si alguno no maneja el inglés, ahí tienen el link también en los videos en YouTube que están subtitulados, en un curso que se llama Justicia, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero tiene todo que ver con esto porque la justicia es re interesante y la verdad que es muy interesante el curso este para aquel que por ahí le interese un poco la filosofía del derecho o ahondar un poco más en estas temáticas vinculadas al valor justicia, no vinculadas a la estafa financiera. Lo que me interesa de la estafa financiera es esta conclusión que hace Michael Sandel de decir, ojo que los mercados están dominando al sujeto. Conclusión que ya en el 2016 nuestra Corte lo decía. Fíjense este fallo de la Corte Suprema Nacional que dice, no debe ser el mercado el que someta sus reglas y pretensiones a las medidas del hombre, ni los contenidos y alcance de los derechos humanos. Por el contrario, el mercado debe adaptarse a los moldes fundamentales de la Constitución y el derecho internacional del derecho humano, la jerarquía constitucional, bajo pena de caer en ilegalidad. Entonces, un poco toda esta sucinta visión que hemos tratado de traerle de lo que son las estafas financieras o los delitos de este tipo apuntan a eso. Última referencia, yo hace poco creé un Instagram, yo creo que ya se los pasé porque este año tuvimos clase conmigo, ya me han padecido, pero por ahí si alguno no estaba, hay un Instagram profesional, por decirlo de alguna manera, donde yo subo información, jurisprudencia, algunas cosas, así que al que le interese me puede seguir, yo de ahí voy a tomar sus datos y voy a poder entrar a sus cuentas y voy a poder hacer el phishing, phishing, swap y todas estas cosas. Así que bueno, hasta acá este casi monólogo, les agradezco las preguntas y las interrupciones que hicieron. Acá tienen lo que era la bibliografía que les comentaba. Yo esto después se lo mando a la doctora Postiguillo. Pero bueno,
No sé si hay alguna duda, alguna cuestión que quieren que profundicemos un poco, que ampliemos. El que quiera que se desmutee y hable nomás. Pueden usar las reacciones, pueden escribir en el chat y nosotros leemos las preguntas, lo que prefieran. Buenas tardes. ¿Puedo hablar? ¿Puedo Por consultar? favor. Sí. Buenas tardes, doctor. Un placer, me encanta escucharlo. El caso mío es que a mi hermano, a través de una estafa, o sea que a mí me robaron los celulares, entonces él llamó a una página de Mercado Libre para hacer una denuncia, porque yo tenía cuenta, entonces me dice, mirá, si te utilizan, te sacan el dinero de Mercado Libre, entonces se comunicó a una página y de ahí lo llamaron, lo tuvieron tantas horas. Bueno, la cosa es que le sacaron la clave y yo estaba en un estado de shock. Y digo, ¿por qué le hacen estas consultas? Bueno, conclusión que a él, porque le dijeron, mira, le hicieron unas compras a la cuenta de tu hermana, pero dame tu cuenta así yo te lo reintegro a ese dinero. Sí, se lo reintegraron, pero después le sacaron un adelanto de sueldo que el Banco Nación, que es donde él cobra, se lo debitó cuando cobró el aguinaldo, esto fue en junio del año pasado, y después él tenía su cuenta en Mercado Libre, entonces le sacaron el dinero que él tenía en Mercado Libre, más un préstamo, todo ese dinero se lo transfirieron a su cuenta de Mercado Libre y de ahí le vaciaron la cuenta de Mercado Libre. Conclusión, 5 millones. Entonces, ¿yo qué hice? Tengo la prejudicialidad de defensa del consumidor. Me ofrecieron a lo sumo, creo que 2 millones. Con el Banco Mercado Libre, aclaro, con el Banco Nación, sí, en la audiencia pudimos conciliar y me canceló el crédito, me restituyó lo que le habían deducido del crédito con interés, entonces, más el dinero que él tenía, no se lo restituyeron, pero fue como que no perdió ni ganó en aquella época. El tema lo tengo con Mercado Pago, que son como 4 y pico de junio del 2024. Fue ese fin de semana largo el Día del Padre. Entonces el lunes, cuando se revirtieron todas las operaciones, ahí se encontró. Están todas las transferencias y bueno, solamente, creo que el 40% ofrecieron pagar histórico. Esto fue hace 2 meses. Entonces tengo que hacer la demanda. Por un lado está eh, la parte penal, la denuncia penal, que me dijeron, bueno, no va la prejudicialidad, me dieron un fallo. Entonces, ahora bien, no sé cuál es el tiempo de prescripción. Tengo que retirar el certificado de defensa del consumidor y entablar la demanda. Eh, ¿Se aplicaría todo lo mismo eh, con relación al banco para Mercado Libre? Salvo la parte de la regulación del BCRA, sí. El tema de prescripción, ahí tenemos una pequeña problemática que no es tan pequeña. Es más, hay un fallo de la Corte de Córdoba, justamente del Tribunal Superior, vinculado con lo que es seguro, tal cual. Pero olvidémonos de eso para no tener tanto lío. Pero acá básicamente tenés dos normas en el Código Civil y Comercial, asumiendo obviamente esto es posterior al 2015, que son el 5 perdón, el 5 no, el artículo que establece 5 años como plazo de prescripción y el artículo que establece 3 años en materia de daños y perjuicios. Entonces Ah, ahí lo se mismo. genera algún eventual debate. Si vos lo podés meter antes de los 3 años, te ahorrás esa Sí, discusión. sí, Igualmente lo voy a yo hacer. Bien, igualmente yo entiendo que el plazo de prescripción, acá que estamos hablando en realidad son daños y perjuicios derivados de un contrato, que era el contrato que había con Mercado Libre, con lo cual el plazo es 5 años, y en caso de duda por la interpretación a favor del consumidor, el plazo de prescripción sería 5. Pero para no entrar en ese debate y ahorrarte inconvenientes, metele el 3. Esto porque, también como para cerrar la información, esto porque la Ley de Defensa del Consumidor hasta el 2015 decía que el plazo de prescripción en el ámbito del consumo eran 3 años. Pero la ley que sancionó el Código Civil y Comercial derogó ese artículo, que era el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, y dejó los 3 años únicamente para las denuncias en el proceso administrativo.
o el procedimiento administrativo, mejor dicho. Con lo cual, en síntesis, tenemos, salvo alguna ley especial, como la ley de seguros o la ley de tiempo compartido, que también tiene un año, tenemos 3 o 5. Si no hay relación de consumo, si no hay contrato de consumo, sino que hay relación, ponerle que un tercero que no contrató lo que sea, entrarían los 3. Pero si siendo la misma persona que tenía el contrato con Mercado Pago, para mí van los 5. Igual como te decía, para evitarte la chicana que te planteen algo, mételo antes de... No hubo forma de conciliar, están seguros de que fue mi hermano el que hizo las operaciones, de la Ahí parte... es interesante, perdón Rosario que te interrumpí, es interesante también que tenés un precedente a favor tuyo, que es que la otra entidad, que era el Banco de Nación, concilió. Entonces eso también Sí, es una presunción a favor tuyo que es importante que la traigas al eventual reclamo que hagas. bien, bueno, gracias. Voy a leer sus fallos porque son muy interesantes. Entonces, Ah, bueno, muchas gracias, me olvidé de decirte porque me enganché con eso, gracias con eso que decís que te gusta escucharme. Le voy a contar a mi sí. mujer que hay alguien que le gusta escucharme porque ella cada vez me escucha menos. Bueno, Bueno, Marcelo, antes de otras preguntas, tengo una consulta. gracias, muchas ¿Qué Eugenia. gracias pensás? por la Sí, ¿cómo andas, Vicky? ¿Qué pensás vos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque ¿en qué está fallando todo esto? Primero desde las fiscalías, que entendemos que hay fiscalías especializadas, aquí en Córdoba tenemos una. ¿Qué es lo que, a tu entender y por tu experiencia, es lo que está fallando y qué es lo que se debería, porque tenemos normativa de sobra, tenemos las disposiciones del BCRA, la normativa de defensa del consumidor, el Código Civil, bueno, toda la normativa que estuviste citando, y qué es lo que debería suceder, digamos, a tu entender, y qué es lo que está fallando, porque la verdad que esto va increciendo cada día más, la situación se pone cada vez más vertiginosa con la tecnología, porque ahora, bueno, llegamos los datos biométricos, bueno, siguen avanzando. Entonces, ¿qué es lo que, a tu entender, debería realizarse para tener incluso esa menor capacidad de que se cometan estas estafas, ¿no? Qué buena pregunta. Espera un segundo, sí, porque le estoy escribiendo algo en el chat para que lo tenga. Ahí les puse, cuando hablaste de fiscalía, esta en realidad es a nivel nacional, es federal, la UFESI, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que si ustedes la googlean la van a poder encontrar, está trabajando bastante bien estos temas, después de todo un desarrollo, donde probablemente ustedes puedan plantear, esto es a nivel penal obviamente, pero pueden plantear algún reclamo, alguna denuncia, y si no son competentes, los derivan a donde corresponde. Eso por ahí como para que lo tengan en cuenta también como pauta para trabajar. Yo creo que acá la cuestión se vincula con una temática de inversión. O sea, que el proveedor tiene que invertir en los sistemas de ciberseguridad. Y hasta ahora, eventualmente en la ecuación económica, le debe estar saliendo más barato reparar los perjuicios, con esto un poco que comentaba Rosario, decir, bueno, mira, te pago el 40% y ya está, y me olvido, que indemnizar. Y ahí entra en juego que están empezando a aparecer sanciones de interés irrelevante, entra en juego el tema del daño punitivo, porque a lo mejor no basta únicamente con que se vuelva la plata, sino que la decido, el desinterés evidenciado por ese proveedor hace que además le ponga una sanción que tenga cierta significancia. Porque a lo mejor si vos le condenás por 100.000 pesos, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, no le mueve la aguja. Ahora, si ponés algunos valores un poco más interesantes, eso va a lograr no solo la función sancionatoria que tiene el daño punitivo, sino también la función disuasoria preventiva. Pero un poco yo creo que la cuestión pasa por ahí. Y es un proceso que estamos transitando que creo que, como evidencia la mayoría de la jurisprudencia, admitiendo el tipo de reclamo, va a terminar en que se consensúen o se arreglen los reclamos, que un poco lo que contaba Rosario que le pasó con el Banco Nación, y que además se implementen mejores desarrollos tecnológicos para evitar este tipo de perjuicios. Más allá de que a veces, sinceramente, yo entiendo que al proveedor se le complica bastante porque siempre aparece una técnica nueva, una nueva forma
frustrar o violentar los derechos del consumidor. Pero tampoco veo por ahí una conducta por parte del proveedor realmente comprometida con la temática, capacitando a la gente, Sí, instruyendo, etcétera. es muy El tema básica, es es muy básica y es muy básica tal esto cual. que lo digo porque justo estamos en este caso con esta colega, que es lo que digo, Marina, vos no sos hipervulnerable, ni mucho menos. Y me dice, pero todo lo que llevé, pues esto vino de un caso de ella no podía pagar un seguro de asistencia al viajero y se comunica primero con la plataforma de Naranja X. Y se ve que hay o interferencias en las llamadas o hay alguna cuestión ahí para averiguar, porque inmediatamente le entra un WhatsApp diciendo que la comunicación seguía por WhatsApp. Y es un caso Mirá, bastante interesante porque ella en realidad entra, hace todo esto diciendo, dice, pero señor, usted tiene un crédito también, en el caso más o menos de Rosario, tiene un crédito que lo tiene, ha sacado un crédito y por eso no le permite a usted abonar. Bueno, le hacen todo un entramado, ella va haciendo, le hacen compartir pantalla, que yo hoy le decía, al fin, cuando te hacen compartir pantalla, le digo, Marina, es como cuando compartís pantalla en el Zoom, uno lo publica para el resto de la gente. Bueno, vos estás haciendo lo mismo y bueno, de ahí empezaron todas las operaciones. Entonces, esta cuestión también que vos decís, bueno, no es una persona hipervulnerable, es una persona, es un profesional que está con un estafador de un lado, con una plataforma virtual del banco del otro, y, y están en una situación que la llevó a hacer lo que pasó, que sacaron toda esta plata y que vos decís, bueno, ¿qué esgrimo para decir que esta situación, por eso te preguntaba lo de la firma digital, porque en realidad, si bien la tienen la carga de la prueba ellos, y esto lo hizo desde el mismo celular, o sea, vos vas haciendo todas las operaciones del celular, en realidad ni sí, siquiera lo sí, hace ella, lo van haciendo los otros. Entonces, si vos claro. esgrimís que vos no autorizaste un préstamo de 5 millones de pesos, sino que ellos lo hicieron, de hecho, no tiene que surgir en una pericia informática, no debería surgir esta situación desde su teléfono, sino que ha sido, bueno, lo que pasa es que acá hay tiempos de todo, porque están las antenas de IP, bueno, todo lo que va sucediendo, que hace que esto tenga que ser mucho más inminente todo el proceso de investigación de la misma fiscalía, a eso te preguntaba, porque Sí, realmente esto fue en la feria judicial, fue en el momento de la feria, fue todo esto, y todo eso fue, en el tiempo se fue dilatando. extendiendo. Ahora le sacaron esta cautelar. El banco ni siquiera hizo caso a la medida cautelar. Ahora, no hizo, ni siquiera hizo caso a omiso, le siguió descontando. Entonces, y ahora apeló la medida en la fiscalía, que es el primer caso donde apelan una medida de un banco. Que eso también es un tema súper interesante, porque quiero ver cómo sigue, pero yo quiero ver qué esgrime el banco, o sea, qué es lo que tiene el banco para decir, no, fuiste, o sea, es tu voluntad la Sí, que sí, 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 llegó sí. a generar este caso. Entonces, bueno, esta es la situación un poco por la que te preguntaba qué es lo que a tu entender tiene que modificarse, porque la verdad que termina siendo que después arreglan en una audiencia de defensa del consumidor por un monto X menor, pero no corresponde en sí. A Ujú. ver, corresponde porque hay como una culpa concurrente entre las dos partes. Uno, porque es vos que no sos hipervulnerable, le prestaste toda la información, pero el sistema tampoco fue seguro, la firma no fue tu firma del préstamo, entonces, bueno, es como que todo esto está en un estado bueno, de incertidumbre, ¿no? Porque termina siendo eso. Igual yo me parece que podría entrar dentro de la calidad de hipervulnerable, porque el hecho de que sea un profesional del derecho no impide que en el contexto de lo digital vos estés en una situación de vulnerabilidad, que es un poco lo que estábamos enunciando en la charla. Esto de ser prosumidor, de que te deleguen a vos determinada función y que no te capaciten para poder llevarlas a cabo debidamente, entonces terminás siendo víctima de una estafa. Justamente la jurisprudencia y la doctrina dice, esto incrementa o genera o aumenta tu vulnerabilidad y entraría independientemente de que sea, por ahí el que podría no llegar a entrar a lo mejor es un ingeniero en sistema. Ahí ponele hasta cierto punto puede ser que no, pero cualquier otro tipo de profesional, aún un profesional del derecho que de esto algo debería conocer, igualmente con esto que les digo de que todos los días cambian las técnicas y generan cosas nuevas, podría ser tranquilamente un hipervulnerable, a mi entender. Hay que ver después qué te dice
la sentencia que obtengas. Pero bueno, Sí, bueno, eso era. Muchas gracias. no, de Gracias por la nada. charla. No, gracias a ustedes. Mariano, ahí vi que levantaste la mano y después Angélica, si no me equivoco. Sí, te hago un comentario recién de lo que estaban diciendo. Respecto también al análisis que hay que hacer de cada consumidor frente a estas situaciones, entiendo que más allá de que sea un profesional, lo que sea, uno tiene un criterio que es el criterio medio de un consumidor promedio para decidir si es o no hipervulnerable, me parece. Independientemente de la calidad de profesional que tenga y de la rama que sea. Entiendo que tiene que ser así, no sé, Marcelo, si vos opinás Sí, diferente en eso. en realidad para mí tampoco es que hay un criterio medio. O sea, uno vas a aplicar un criterio medio. Vos tenés que ver las condiciones subjetivas de ese consumidor en particular. Y ahí entramos, por ejemplo, en lo que son los analfabetos digitales, los inmigrantes digitales y los nativos digitales. De nuevo, muy sucintamente explicado, eso, los hijos de ustedes o los nietos de ustedes son nativos digitales, nacieron con el celular en la mano y la tienen clarísima. Hay un grupo de acá de gente en el cual estoy yo, de 50 y pico para arriba, que somos inmigrantes digitales. No nacimos con lo digital, pero más o menos nos manejamos y logramos adaptarnos. Y después están los analfabetos digitales, que son los adultos mayores, por ejemplo, que muchas veces no tienen ni idea de lo que hacen y necesitan la asistencia de la gente. Entonces, vos acá no tenés que ir a una pauta media del buen hombre de negocios, o la buena mujer de No, tal cual. negocios, o el buen padre de familia o madre, o el consumidor diligente. Acá tenés que ir al caso concreto y decir, mira, esta persona, está bien, es abogado, tiene 200 doctorados en Harvard, sabe un montón de derecho procesal, lo que sea, pero a nivel del ámbito digital es un vulnerable y tiene una vulnerabilidad mayor porque nunca le explicaron cómo funciona esto, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, etcétera. Entonces tiene que ir a eso, ¿no? Acá para mí, y lo que es consumo, no va en nuestro derecho. Hay otros países donde sí se habla del valor medio, pero nuestro derecho es muy subjetivo en la calidad de la víctima. Entonces tiene que ir al caso concreto y ver esa persona qué condiciones tenía para ver en qué grado de vulnerabilidad lo metes. ¿Mm? Claro. Bueno, voy a la consulta igual que te iba a realizar. Sí. ¿Qué interpretación haces del artículo 42 cuando habla de la protección de la seguridad e intereses económicos? O sea, ¿a qué se refiere puntualmente los intereses económicos? Porque en los libros por ahí de doctrina no hay, o sea, yo veo que se habla mucho del deber de información, de seguridad, pero de la partecita esa de los intereses económicos como que no he encontrado mucho escrito. Yo hago una interpretación cuando he metido demandas contra los bancos por estos temas, pero a veces digo, no sé si estoy en lo correcto, digamos. Yo lo analizo desde el punto de vista de los intereses económicos, es decir, de la economía de la persona, del patrimonio o de la protección a su situación económica, básicamente. Pero no sé si hay otra interpretación o cómo lo solés interpretar vos. No, es correcto eso. En realidad ahí la ley, en el primer párrafo, la Constitución en el primer párrafo enuncia los llamados derechos fundamentales de los consumidores, que en su mayoría, fíjense que son derechos que apuntan a la tutela de derechos humanos. Por eso se habla que el derecho al consumo es un derecho humano, de tercera o cuarta generación, porque se habla de la obligación de informar. La obligación de informar hace a que brindemos nuestra voluntad libremente, que acá no se da muchas veces, justamente. El deber de seguridad o la obligación de seguridad apunta a la tutela de la integridad física de la persona, el trato digno y equitativo, ni hablar, es más, el 1097 del Código, cuando habla de los derechos, de los tratados de derechos humanos, etcétera. Lo patrimonial, ¿por qué marco esto? Porque muchas veces uno habla de derecho del consumidor y se imagina el secador de pelo que me compré y no me funciona. Está bien, eso es derecho del consumidor, pero ahí no vamos a hablar obviamente de la tutela de un derecho humano. Sin embargo, podemos hablar de la tutela de un derecho constitucional, que es el de los intereses económicos. Si yo compré un secador de pelo que vale 20.000 pesos, si no me funciona, en el mercado no vale 20.000 pesos. Entonces hay un desequilibrio entre lo que tengo y lo que efectivamente me han otorgado. Un poco lo de los derechos económicos apunta a eso, ¿m? Y lo incorporó el constitucionalista porque si no parecía que era todo muy, muy abstracto y muy de derechos humanos, pero también tiene que ir al caso concreto de la persona que tiene un daño patrimonial vinculado con una relación de consumo. Yo entiendo que es correcta esa interpretación que hace vos, Mariana. Claro, sí, yo por ahí lo suelo plantear en el sentido de haber una persona que cobra 1 millón de pesos por mes. El banco no puede, bajo ningún punto de vista, otorgarle un crédito que la cuota sea de 800.000. ¿Se Ese es otro entiende? tema que es recontra interesante y que seguramente Victoria nos va a decir que si lo trataron o no lo va a tratar, que es el tema del sobreendeudamiento y el otorgamiento de créditos en forma irresponsable, donde
obviamente que el argumento que vos decís es correcto y aplica a estos casos, pero es una cosa que supera esto y que en realidad es la punta del iceberg. O sea, en toda materia de sobreendeudamiento muchas veces hay un otorgamiento irresponsable del crédito por parte de los proveedores, donde a una persona se le refinancia en deuda o se le otorgan crédito sabiendo que no lo va a poder pagar. Entonces eso también es otro argumento para decir, escúchame, vos si fueras un proveedor diligente, además de haber arbitrado todos los medios digitales para evitar esto, te tendrías que haber dado cuenta que una persona que gana 1 millón de pesos por mes no le puede dar un préstamo por 20 millones. ¿Mm? Bien. Y la última, que capaz que una burrada, pero la tengo en la cabeza hace varios días. Yo tengo un crédito, por ejemplo, en una estafa de 5 millones de pesos, que el banco me da la información posteriormente y me dice, con las cuotas y todo, aplicando esta tasa y demás, vas a terminar pagando 15. ¿El daño emergente en una demanda de esas es por 5 que es el capital, o por 15 que es lo que yo ya tengo efectivamente informado que va a tener que devolver la persona? Como Pero rubro vos daño lo emergente me devolviste. refiero. ¿Vos lo devolviste? No. Entonces yo no veo que haya ahí un daño. O sea, el daño que vos tenés, o sea, es lo que vos eventualmente pagaste. O sea, lo que vos pagaste de ese crédito, o sea, para ver si entendí bien el supuesto. A vos te se generaron Sí, un crédito y que vos tenías que ir pagando. El daño sí. patrimonial, daño emergente o lucro cesante va a ser lo que vos efectivamente pagaste. En realidad es daño emergente. Lucro cesante yo acá no veo que tenga porque no hay algo que vos perdiste de ganar por. Y lo que sí podés reclamar es daño moral o daño punitivo. Pero no va a poder Por reclamar eso, por los 15. pero en su Por patrimonio hoy la persona le figura en el ejemplo que yo di menos 15 millones de un pesos porque eso pasivo han de informado al 15. Banco Central. Bueno, ahí fíjate que hay un montón de jurisprudencia cuando están mal informados en base de datos y generalmente lo que se apunta es al daño moral, salvo que vos pruebes que a lo mejor no pudiste acceder a un crédito determinado por una operación específica, en cuyo caso se va a poder hablar de un lucro cesante, que es lo que te perdiste de ganar porque estaba mal informado. Pero lo vas a tener que probar. Ahí no entra en juego el 53, no es que vos decís, ay, tengo este daño y ya está. El que tiene que probar eso sos vos. Entonces van a tener que probar que Bien. había un negocio, que tenía la posibilidad de sacar un crédito, que podía, no sé, te tiro cualquier verdura, que podría haber comprado Sí, sí, una sí. cochera y alquilarla y te perdiste eso, pero lo van a tener que acreditar. ¿Mm? Claro, la consulta puntual es si ese crédito en contra es daño emergente o no. Entiendo por lo que me decís que no. No, no, salvo el daño emergente no es porque vos no lo pagaste. Y lucro cesante sería si vos acreditás que en realidad no son esos 15, sino lo que vos perdiste de. Lucro cesante sería el negocio que te perdiste de hacer en virtud de que estabas mal informado. Bien. Perfecto, Daño gracias. emergente es la plata que vos pusiste efectivamente en cualquier indemnización. El daño emergente es la plata que vos efectivamente gastaste en virtud de ese contrato. Por ejemplo, Claro. si son 5 millones y pagaste 2 cuotas, las 2 cuotas que pagaste sería daño emergente. Y en este caso, los 15 millones que tiene de deuda en contra, ¿qué rubro sería? Si no es lucro cesante ni daño emergente. No, no hay, ¿cuál sería el daño? ¿Qué daño te generó? Y mi patrimonio se ve disminuido en un potencial, si querés, menos 15 millones de pesos, en el ejemplo. ¿Y qué sería una pérdida de chance? No, yo lo veo más como daño emergente por descarte, no por otra cosa, Pero lo que digamos. pasa es que el concepto de daño emergente es la plata que vos pusiste y que perdiste en aras de un incumplimiento. Y acá vos no pusiste un peso. Para mí, esa información en el -15, en general, así en abstracto, sería un daño moral. Porque vos figurás como deudor por esa plata y no la tenés. Que vas a tener que probar el daño moral, si no te van a dar los daños morales mínimos, que Matilde Zavala de González hablaba de esto, los daños morales mínimos. No se lo voy a explicar a ustedes, que Matilde era de Aliá. Pero si no, y eventualmente si no, lucro cesante. Yo, como estaba mal informado acá, no pude acceder a un crédito y me perdí tal chance, tal cosa, etcétera, etcétera. Pero así como daño emergente, no, porque el daño emergente, vos acordate siempre que es la plata que vos desembolsaste. Las cuotas que pagaste eventualmente. Si vos pagaste los 15 palos porque pagaste todas las cuotas, ahí sí lo vas a poder reclamar. Que era lo que hablábamos al Bien, principio, que decíamos, bueno, te conviene pagar, si podés. Si no, no. perfecto. Gracias. No, de nada, Angélica, sí, ahí vamos, Rosario, esperá que Angélica estaba antes, pobre. ¿Qué tal, doctor? No, igual se aprende de las dudas de los demás. Mi consulta es con el artículo 1775 que nombraste antes sobre la suspensión de la sentencia civil. Sí, Bien,
No es un tema de estafa bancaria ni nada, pero sí es de defensa del consumidor. Un tribunal de Rosario, yo interpreto que me está incumpliendo el artículo 1775 porque no me da audiencia de vista de causa hasta que no tenga presentado el legajo penal. Ajá. Fiscalía de San Lorenzo pierde el legajo penal y hace 3 años que lo estoy intentando perseguir para que lo reconstruyan, más de 3 años. En el medio le Sí. estoy pidiendo al tribunal este de Rosario que avance con la audiencia de vista de causa, por lo menos, porque yo entiendo que la suspensión es de la sentencia, no del De la proceso. sentencia, sí. Bien, No, finalmente, yo opino igual que vos. bien, bueno, finalmente no hay manera que me dé audiencia de vista de causa, entonces, bueno, me agarré del 1775, Pacto de Derechos Humanos, hice un hermoso trabajo y no hay caso. Él considera que ni siquiera para la audiencia de vista de causa, yo entiendo que las excepciones al 1775 inclusive afectan a la sentencia. Podés darme sentencia si, por ejemplo, el proceso penal, por alguna razón, bueno, mi cliente desistió de la acción penal, presentamos el desistimiento y no hay manera. No hay manera, no puedo avanzar. ¿Qué hago con este último decreto de Y este y una acción de interés privado, no de interés público, o sea, no la va a continuar nadie si tu cliente Nadie, la decide. nadie, nadie, Bien. nadie. ¿Qué hago Eh, con este juzgado? y para mí va a tener que meter un recurso directo. Si no te da la apelación, es muy probable que no te dé la apelación porque tiene que una cuestión procesal y va a tener que meter un recurso directo ante el superior para que resuelva si efectivamente se puede o no. Mucha más vuelta no le veo, porque si ya la posición del tribunal es esa, Sí, en teoría primero va a tener que tratar de apelar. La lógica indicaría que la apelación no te la va a dar, pero teniendo que una cuestión procesal y que no causa un gravamen definitivo, y va a tener que meter un directo. un directo. ¿Y conoces un poco los criterios del superior ante estas cosas? Como para ya saber No, la a verdad que qué... no he visto, no he visto que se haya resuelto esta cuestión en la Cámara. No tengo presente algún fallo de Cámara que lo haya resuelto. En esta materia hay varios fallos de Cámara, pero no dicen nada porque la sentencia de primera instancia habilita el tratamiento, que yo entiendo que ese silencio un poco ratificaría esta lógica que estamos hablando al decir, bueno, sí, resuelvo el fondo, por más que no tenga todavía el juicio penal resuelto en materia de estafa. Ahí habría Bien, como un precedente a favor de esta posición que sustentás vos. bien. Bueno, eso era. Gracias. No, de nada. Rosario creo que estaba, ¿no? Sí, Rosario. Bueno, en la demanda, además de pedirle la restitución de los fondos sustraídos, puedo pedirle daño punitivo y daño moral. Podés pedirle lo que quiera. Después tenés que probar. Eh, el Bueno, daño sería moral preferible. en el ámbito del consumo, medio como que surge in re ipsa y se presume que hay un supuesto de daño moral. Acá, con el Código Civil nuevo, con el Código Civil Comercial, ese criterio que había de que el daño moral era restrictivo en materia contractual un poco se cae, porque se admite el daño moral tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual. El tema es que después vos tenés que probarlo, si no probablemente te den un mínimo por diciendo, bueno, tuvo que iniciar un juicio, perdió tiempo porque tuvo que ir al tribunal, conseguirse un abogado, firmar un poder y todo ese tiempo por ahí podría dedicado a arrancarse la panza, mirar televisión o disfrutar de su familia. Pero ahí te van a dar esto que yo decía de los daños morales mínimos. Si hay un daño moral más grave, eventualmente vas a tener que acreditarlo, a través de testigos, no sé, periciales, etcétera. Depende del caso concreto y depende de la entidad y la relevancia del moral. Y el punitivo un poco se vincula con esto que hablábamos antes del 8 bis, del trato indigno e inequitativo, el deber de colaboración, la revictimización de la persona al decirle, no, esto es culpa tuya porque vos lo hiciste, o imputándole responsabilidad a ese, diciendo, no, acá no es una estafa, sino una avivada tuya, etcétera. Pero obviamente todo eso hay que ir acreditándolo. El punitivo también. El punitivo también hay que probarlo, justamente porque vos ahí estás imputando una conducta subjetiva del proveedor. O sea, no hay un mero incumplimiento, sino que hay o culpa grave o dolo o un grave desinterés en los derechos del consumidor. Ahí es interesante en esta materia ver, y hay muchas sentencias, después fíjense, perdón, me ahogué justo.
Después fíjense en la jurisprudencia que yo les pasé, hay mucho vinculado en esta materia con el tema de que hay muchos antecedentes, o sea, hay muchos casos similares. Por ejemplo, oficiar a la autoridad de aplicación para ver cuántas denuncias le hicieron, en este caso, a Mercado Pago, cuántos juicios tiene iniciado Mercado Pago en el ámbito de la jurisdicción, qué pasa a lo mejor a nivel nacional o no. Entonces, todos esos, los antecedentes o la reiteración de inconducta también es un agravante para poder imputar daño punitivo. Y la última, ¿lo inicio en el fuero federal o provincial? Si es solo contra Mercado Pago y no contra el Banco Nación, yo iría al provincial. Bien. No, Banco Nación ya está. No, Banco Nación no va. Ujú. Entonces provincial. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Si no hay otra pregunta, por ahora no tenemos ninguna otra pregunta, le agradecemos a Marcelo esta clase. Hay muchas felicitaciones, reacciones en agradecimiento, así que Marcelo, una vez más, un placer contar con vos en este tema, que además es un tema que vos manejas mucho, sobre lo cual has escrito también y tenés experiencia, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo después, Victoria, te paso el Power para que lo tengan a disposición. ¿Mm? Ahí van a tener todo el material y toda la información y obviamente a disposición para cualquier aclaración o duda que haya que evacuar. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la participación y por las inquietudes. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Excelente. No, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, un Gracias. saludo a todos, un Gracias. abrazo Marcelo desde Córdoba y al resto Retribuyo desde acá. muchísimas gracias y al resto de los cursantes les deseo muy buen comienzo de semana, que terminen muy bien el día y estamos en contacto. Buenas Gracias. tardes. Hasta la próxima.